¡No mames, otra vez! ¡A la verga! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo han estado? Aquí de nuevo trayendo cada teoría en cada 2 meses, pero bueno, ¿qué puedo decir? Soy un hombre de sorpresa. Bueno, ya dejando las pendejadas mías de lado, les dejo esta teoría que la verdad de mi punto de vista está muy buena, y sin más interrupciones comenzamos la teoría. Y antes de empezar, se me olvidó aclarar que no soy dueño de Naruto y ni del fanfic. Créditos al creador abajo en la descripción, que estaré dejando el enlace para que vayan a leer los restos de sus historias. Solo soy dueño de la miniatura y edición en este video. Ya sin más empezamos esta huevada. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Recién llegado comunidad formas solo, soy humano de Leon Zangetsu Naruto y Attack on Titan /mover calificación. M, inglés, romance y aventuras, Naruto U, Mikasa A, Annie L, Petra R, palabras. 123k, favoritos. 4k, seguimientos. 4k, publicado. 30 de septiembre de 2013 actualizado. 30 de enero de 2022, 1,465 capítulo 1. Prólogo N/A, Arc. Culpo a Rikudo, 75 por esto. Aquí estaba yo, contento de actualizar todas mis viejas historias, entonces él tiene que ir y sugerir una nueva idea. Yo era feliz. Estaba contento. Y luego me presentaron lo que sé que posiblemente sea uno de los mejores animes de todos los tiempos. Shingeki no Kyojin. También conocido como Attack on Titan. Un guión poderoso, música hermosa y muy buena actuación. Ya me he familiarizado con todo el anime y estoy al día con el capítulo más reciente del manga. Naturalmente, se me ocurrió una idea. En ese sentido, estoy bastante seguro de que nadie se ha atrevido a probar esto antes. Y con eso, orgullosamente les presento, el primer crossover de Naruto y Attack on Titan. Un humano no puede hacer mucho. Un shinobi, sin embargo. Prólogo. Salvador humanidad. Débil. Fuerte. Cariñoso. Aversión. Amable. Cruel. Leal. Desleal. Pueden ser todas estas cosas y más, y, sin embargo, frente a una gran adversidad, frente a probabilidades insuperables, han logrado superar todo y triunfar, una y otra vez. Ya sea la fuerza a través de los números o la solidaridad, siempre han demostrado su valía. Siempre comprobó su valor y existencia. Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria de superarla por completo. Los pilotos habilidosos obtienen su reputación de las tormentas y tempestades. Los guerreros experimentados obtienen fama de victorias imposibles. Pero ningún guerrero o piloto, ni siquiera las mentes más brillantes que el mundo tenía para ofrecer, podrían haber predicho el surgimiento de los titanes. Nadie podría haber previsto los muros que la humanidad construiría a su alrededor para mantener alejados a estos terribles titanes y la terrible complacencia que aseguraría. 100 años de paz, destrozados por su posterior regreso después de tantos años. Ninguno podría haber sabido lo que venía. Nadie podría haber sabido que el enemigo tenía una debilidad. Uno que podría ser explotado, aunque con gran riesgo. Tampoco nadie podría haber profetizado la venida de uno que podría ser capaz de borrar a todos los titanes de la faz de la tierra. Mikasa Ackerman corrió. Tan duro y tan rápido como sus piernas la llevarían, el pecho agitado y luchando por respirar, los sollozos desgarrando su garganta, las lágrimas recorriendo sus ojos crudos y rojos. Su largo cabello negro se le metía en los ojos cuando corría, pero no se atrevía a atárselo por miedo a ser descubierta. A su alrededor, el distrito de Shiganshina, una ciudad de la muralla exterior, María, estaba en caos. Porque esa pared había sido violada. Todo el mundo estaba siendo masacrado, comido, devorado. Y ellos, como humanos, como personas, estaban casi indefensos para evitarlo. Simplemente había demasiados. A su alrededor, la ciudad ardía. A ella no le importaba. La muerte de su madre adoptiva, la madre de Eren, estaba demasiado fresca en su mente, borrando todo lo demás. Devorada por ese titán, su cuerpo partido por la mitad, tragado de un solo trago. Ella había tratado de mantener la compostura. Ella realmente lo había hecho. Pero ella había estado tan asustada. Tan asustado. Y así había corrido. Corre, hasta que ella y Eren de alguna manera se separaron de los demás en el caos, de todos los demás que podrían haber podido protegerlo. Eran solo 9. No había forma de que pudieran luchar contra ninguno de estos monstruos. Simplemente no había manera. Auge.
Mikasa, con el corazón acelerado, se atrevió a arriesgarse a mirar por encima del hombro, con los ojos muy abiertos. Un titán se paró allí en la distancia, elevándose sobre un edificio cercano, con los ojos entrecerrados y la boca abierta de par en par. A su lado, Eren jadeó, reflejando su pensamiento. ¿Los había visto? Tenía. Lentamente, luego con una frecuencia cada vez mayor, comenzó a golpear tras ellos, la tierra temblaba con cada paso. Aún así, Mikasa corrió y Eren junto a ella, sabiendo que no podrían dejar atrás a este monstruo y, sin embargo, sabiendo que debían hacerlo. Vivir. Las palabras de Eren de hace mucho tiempo resonaron en su mente, diciéndole que corriera, exigiéndole que corriera para escapar. Luego tropezó y cayó, su pie se enganchó en un adoquín, enviándola resbalando hacia Eren, haciéndolos caer a ambos. El impacto debe haberlo noqueado, debe haberse golpeado la cabeza, porque su hermano adoptivo no se movió después de eso. Pero Mikasa no tenía tiempo para tales pensamientos, porque el titán estaba casi sobre ellos ahora, sus pisadas se acercaban cada vez más con cada paso, sus gigantescos dedos se abrían ampliamente. El tiempo mismo pareció ralentizarse. En un movimiento que pareció durar varios minutos en lugar de un solo segundo, un borrón negro y naranja descendió sobre el trasero desprotegido del titán y trepó por su piel. Un hombre. 2 cuchillos, kunai, brillaban en sus manos, su propósito era obvio. Sus bordes mortales cantaban una canción de muerte mientras su dueño aparentemente corría por la pendiente resbaladiza, que era la espalda del titán antes de saltar sobre su hombro. Al reconocer los pesos repentinos en su espalda, el gigante comenzó a girar, pero ya era demasiado tarde. El hombre invirtió el agarre de las dagas y golpeó. 2 cuchillos se hundieron en la carne flexible, 1, 2, 3 veces. El agresor golpeó sin una precisión brutal, cortando el único punto vulnerable de la bestia en una serie de brutales cortes transversales que dejaron al titán tambaleándose, aferrándose a las heridas abiertas, la única área que se había olvidado de proteger. Cuello. Mirando hacia atrás, todo parecía moverse lentamente. En realidad, el hombre había golpeado 7 veces en menos de un segundo, más rápido de lo que el ojo humano podría comprender. Y, sin embargo, Mikasa, con la adrenalina corriendo por sus jóvenes venas, lo había visto todo. Ella lo vio patear el hombro del titán y lanzarse hacia atrás, su cuerpo contorsionándose en un giro perfecto. No llevaba equipo de movimiento. Pero, eso, fue absurdo. Había derribado al titán con solo un par de cuchillos. Imposible. Ridículo, incluso. Simplemente no había manera de que él pudiera tener La mente de Mikasa se quedó en blanco cuando el cuerpo del titán se tambaleó, balanceándose de un lado a otro sobre sus talones, como si no pudiera decidir cuál comenzaba a caer. Sus fauces aún colgaban abiertas, como si estuvieran decididas a devorarla en sus últimos segundos de vida. Sabía que debía correr, que debía huir de este lugar antes de que la comieran y encontrarse con Eren, pero su mente estaba inexplicablemente llena de miedo mientras miraba los ojos llenos de odio de su posible asesino. En ese momento, volvió a ver ese extraño borrón en sus periféricos. Bajar. Sus rodillas rozaron el suelo mientras su cuerpo rodaba y caía sobre los adoquines, enviando un sofoco de dolor a través de sus piernas. Dolor. Eso significaba que estaba viva, entonces. Que no la habían comido. Su mente recién ahora se estaba poniendo al día con lo que había visto, su cerebro procesando la muerte imposible de la bestia de 15 metros. Gradualmente se dio cuenta de los brazos que la rodeaban, un cuerpo que la protegía del daño. Él la soltó entonces, y ella se arrastró hacia atrás, su mente como un torbellino. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaba todavía viva? ¿Por qué estaba cubierta de sangre? ¿Dónde estaba? Tranquila, muchacha. Una voz áspera calmó sus pensamientos. Has tenido una caída desagradable. Lentamente, con cautela, Mikasa estiró el cuello hacia arriba, girando la cabeza en dirección a su salvador. Él era joven. Mikasa estaba seguro de eso. No podía tener más de 17 años, tal vez 18 como mucho. Los mechones rubios irregulares sombreaban su rostro con bigotes, ocultando unos ojos brillantes de color zafiro y una sonrisa excesivamente graciosa debajo de su flequillo. Y, sin embargo, sus ojos parecían viejos, de alguna manera hastiados. Hueco, incluso. Una vieja capa de viaje colgaba sobre sus hombros, debajo de la cual se podían ver los restos arruinados de un viejo mono negro y naranja, flotando en la brisa convocada por su llegada al patio. Y estaba cubierto de sangre de titán.
Salía de su esternón y hombros como una fina niebla y afortunadamente no había nada en su rostro, pero aún así, debe haber visto finalmente el miedo en sus ojos. Porque comenzó a limpiarse con su manto. Solo entonces notó a Eren, colgado sobre su hombro. Finalmente, cuando su salvador pareció estar seguro de que ya no había sangre en su personaje, se arrodilló y la miró, quitando a su hermano de los hombros. Cuando se volvió, la luz del sol poniente brilló en la placa de metal que envolvía su cabeza. Era una diadema, usada por muchos de su clase, pero Mikasa no lo sabía. Aún no. Entonces, en cambio, contuvo la respiración y se preparó para lo peor. Imagina su sorpresa cuando él asintió, revisó su pulso y suspiró. Estará bien. Fueron las primeras palabras que escuchó de su boca. Luego volvió su atención hacia ella. ¿Estás bien?, preguntó. Temblando, Mikasa logró asentir. No hay necesidad de actuar duro, observó con una pequeña sonrisa. ¿Cómo te llamas? Mikasa. ¿Mikasa? La sonrisa del hombre creció otra pulgada. Ese es un buen nombre. El mío es Naruto. Encantado de conocerte. Su mirada se desvió hacia la forma dormida de Eren. Y esto es... Eren. Su hermano. No era una pregunta. Ay. Mikasa podía sentir una calma helada sobre sí misma. Su miedo fue reemplazado por una fría certeza. Tú mataste a ese titán allá atrás, ¿no es así? Titán, su rostro se arrugó. Entonces así es como se llaman. Se arriesgó a mirar el cadáver todavía humeante. Había un montón de ellos ahí fuera, así que es por eso que tienes todas estas paredes. Para mantener estas cosas fuera. Señaló el perímetro de piedra aún en pie que rodeaba la ciudad, un muro que los había protegido durante muchos años. Por todo el bien que les había hecho gracias al colosal titán. Todos estaban muriendo a causa de esa bestia brutal y sus maquinaciones sin sentido, porque había dejado entrar a esos otros titanes. Entonces sus palabras apuñalaron la psique de Mikasa, penetrando su fría furia. Allí afuera, ella parpadeó, curiosa, a pesar de su ira. ¿No era de más allá del muro, o sí? ¿Viniste de afuera? Bueno, ciertamente no vivo aquí. Naruto lanzó una mano hacia la destrucción que los rodeaba. Un cuchillo cayó de su manga y golpeó el suelo a sus pies con un sonido metálico. Era uno de los mismos cuchillos que había usado para masacrar al titán antes. Mikasa lo agarró casi por instinto. Dejaste caer esto. Ella ofreció, entregándoselo. ¿O eso? La rubia se rió de eso. Era un sonido suave y divertido. A ella le gustó bastante. Puedes quedártelo. Tengo un montón de ellos. Y en esa nota, sin detenerse siquiera a mirar por encima del hombro, arrojó un kunai hacia atrás. El kunai simplemente se materializó en su mano, lanzado y arrojado antes de que Mikasa reconociera el arma. Antes de que pudiera pensar en preguntar qué estaba haciendo, Naruto hizo algo con los dedos y de repente había más de ellos. Mucho, mucho más. Estaba a punto de decir que había desperdiciado sus armas, cuando un enorme titán apareció a la vista, tropezando justo en su línea de fuego. Se tambaleó cuando el kunai lo golpeó en la parte posterior de la cabeza, parpadeó, giró sus fauces abiertas. Katsu. Naruto susurró mientras se agachaba sobre Eren y Mikasa, haciendo un puño con su mano derecha. Bakram. Mikasa sintió, más que vio, la explosión real. Todo se estremeció a su alrededor, amenazando con derribarla, si no fuera por Naruto. El cuerpo del rubio era el único escudo contra el fuego y las llamas que se elevaban para tragárselos enteros, dejando que el infierno ondeara inofensivamente a su alrededor. Cuando el humo finalmente se disipó, estaban cubiertos de hollín y limo, pero aún estaban muy vivos y, en su mayor parte, ilesos. Al menos los inconscientes Eren y Mikasa lo estaban. Naruto, sin embargo. Ah, Kami, estos van a dejar una marca. Mikasa apenas ahogó un grito cuando vio el estado arruinado de la espalda del rubio. Fragmentos de piedra afilada encajados entre la carne y el hueso. Su rostro mostraba una mueca tensa mientras se ponía de pie. Con un gruñido, se agachó y comenzó a sacar los pinchos mortales de su espalda uno por uno, aparentemente sin preocuparse por sus propias heridas abiertas. ¡Ay, ay, ay! Naruto estaba siseando cuando sacó la última lanza de piedra de su columna. Eso es lo que obtengo por usar tantas etiquetas explosivas. Cuando Mikasa trató de ver mejor sus heridas, se quedó sin aliento. En lugar de lo que ella había pensado que eran heridas abiertas, ahora solo había pequeños cortes e incluso mientras miraba, esos también comenzaron a sanar como si nunca hubieran existido.
La única prueba de que alguna vez existieron eran los agujeros abiertos en su capa, y casi esperaba que también desaparecieran. Todo esto era tan surrealista. Deja de mirar boquiabierto. Naruto cerró la boca con el pulgar. Es grosero. Actúas como si nunca antes hubieras visto un Jinchuriki. Mikasa no lo había hecho. Ni siquiera sabía lo que era un Jinchuriki. Otra explosión de cañonazos iluminó la plaza de la ciudad antes de que pudiera hablar, bañándolos en humo. Naruto frunció el ceño. Vamos a sacarte a ti y a tu hermano de aquí, Misaka-chan. Él decidió. Odiaría que te comieran después de pasar por todo esto. Sin interrumpir el paso, Naruto se inclinó y la levantó a ella y a Eren en sus brazos, atrayéndolos con fuerza contra su pecho. Agárrate fuerte ahora. Ese pecho, junto con la totalidad de su cuerpo, se vio repentinamente envuelto en un extraño brillo dorado, que brotaba de la cabeza a los pies. Su salvador gruñó una advertencia, y luego el mundo se les cayó a los tres. De hecho, el paisaje mismo parecía desdibujarse a su alrededor. Mikasa tardó varios segundos en darse cuenta de que sus ojos no le estaban jugando una mala pasada. Naruto simplemente corría a una velocidad increíble. Rápido. Este fue el único pensamiento de Mikasa antes de que el aire fuera succionado de sus pulmones, dejándola sin aliento. Volvió a ella en poco tiempo solo para ser quitado una vez más ante la vista que se revelaba ante sus jóvenes ojos. Porque Naruto estaba corriendo, saltando, catapultándolos hacia adelante. No parecía posible que un ser humano pudiera moverse con tanta rapidez, pero aquí estaba, saltando sobre edificios como si no fueran más que guijarros en su camino. Pasaron por delante de cientos de titanes en el lapso de varios segundos, pasando borrosos antes de que los gigantes pudieran siquiera pensar en extender la mano y arrancar a su presa de los tejados. En algunos casos, Naruto simplemente atravesó a los enemigos, su capa dorada sirviendo como una barrera impenetrable, un escudo todopoderoso que apartaba a los imponentes titanes cada vez que uno de ellos se atrevía a abrirse camino. En otras ocasiones, de su capa brotaban brazos y apéndices que usaba para saltar sobre las crueles criaturas, acabando con sus vidas en un abrir y cerrar de ojos. Por el rabillo del ojo, no podía ver con su Naruto bloqueando su visión, pero estaba bastante segura de que hizo otro gesto extraño con sus manos, cruzando ambos dedos delante de él incluso mientras los sostenía con sus brazos. Y mientras Mikasa Ackerman miraba, dio testimonio de otro milagro. En el aire, apareciendo de la nada, había docenas de Naruto, 24 en número. Pero ¿cómo fue eso posible? Simplemente, había hecho más de sí mismo. Si Naruto notó su confusión, no dijo nada. En su lugar, ladró órdenes a sus clones, no podía haber otra palabra para ellos, emitiendo órdenes en un abrir y cerrar de ojos. A algunos los envió para ayudar en las evacuaciones, otros fueron enviados para exterminar a los titanes. Los 7 restantes se reunieron alrededor de ellos en una falange protectora, sus cuerpos dorados un escudo contra cualquier cosa que se atreviera a cruzarse en su camino. Ahora avanzaban más lentamente, la agilidad del shinobi ahora era solo un recuerdo en comparación con su ritmo actual. Mikasa siguió mirando, incapaz de dar voz a la repentina oleada de emoción que surgía en su pecho. ¿Por qué este extraño los estaba salvando? ¿Qué esperaba obtener de su seguridad? ¿Y por qué su cara se sentía tan caliente? Afortunadamente, Eren eligió ese momento para agitarse, lo que obligó a romper el pensamiento. Ahora, Naruto patinó hasta detenerse, cuyo impulso repentino casi arrancó a los 2 niños de sus brazos. ¿Estás despierto, Gaki? Eren murmuró algo incomprensible, a lo que Naruto frunció el ceño. ¿Llegar de nuevo? No quiero despertar todavía, la respuesta de Naruto fue golpearlo en la cabeza con la palma abierta. Oí, Kozo. Habla correctamente para que pueda escucharte. No fue un golpe duro de ninguna manera, pero fue más que suficiente para devolver a su hermano al mundo de la vigilia. Eren se liberó del agarre de Naruto y se tiró a la calle, agarrándose la roncha que se levantaba sobre su cabeza. Si la situación no hubiera sido tan grave, Mikasa podría haberlo encontrado gracioso. Por así decirlo, ella continuó viendo cómo se desarrollaba el conflicto del alcance de Naruto. Simplemente no se le había ocurrido pedir que la sacrificaran todavía, eso era todo. No tenía nada que ver con querer ser sostenido. Itai. Gritó, lanzando dagas sangrientas al rubio. ¿Para qué era eso? Para hacerte entrar en razón. La expresión inexpresiva de Naruto apenas se ocultó. ¿Puedes caminar? Bien.
sin más preámbulos, comenzó a guiar a su hermano delante de ellos. Así, los hizo pasar por debajo de la puerta, ignorando las miradas confusas de los militares, mientras el rastrillo se acercaba cada vez más al cierre. Una mirada errante hizo que los clones disminuyeran la velocidad y luego se detuvieran por completo. Para gran incredulidad de Mikasa, los doppelgangers se movieron para pararse hombro con hombro con los hombres y mujeres. La última línea de defensa contra los titanes que se aproximan. Mikasa murmuró su agradecimiento cuando finalmente la bajó al suelo y la condujo hacia adelante detrás de Eren. Estaban casi allí, pasando a los guardias, casi a salvo. Buenas noches, caballeros. Naruto inclinó la cabeza cortésmente mientras entraba en el arco. Es un buen día para morir, ¿no? ¿Quién eres? Uno de ellos lo desafió, alcanzando su espada. ¿Aliado o enemigo? A mí. El rubio inclinó la cabeza hacia un lado. Supongo que podrías llamarme amigo. Hizo ademán de pasar junto a ellos, indiferente a las miradas hostiles fijadas en su espalda. De repente, hizo una pausa. ¿Por qué no estás ahí fuera? Le preguntó a uno de los guardias. ¿Eh? Dije, ¿por qué no estás ahí afuera? Naruto continuó. ¿No es tu trabajo proteger a esta gente? Los hombres se apartaron de su mirada. Porque es más seguro aquí. Alguien murmuró. Fue como accionar un interruptor. Como una trampa de hierro, la mirada de Naruto se fijó en la del hombre, sofocando todo el calor en el aire. La pura intensidad de su mirada, el repentino hielo en su expresión, fue suficiente para silenciar a toda la habitación. Nada se movió. Nada en absoluto. Y luego habló, la voz negra como el tono, los ojos fríos como el invierno más frío. Díselo, gruñó, a los niños que mueren en estas paredes. Sin otra palabra, siguió adelante, guiándolos fuera de la oscuridad del arco hacia la luz. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la calma, Mikasa se sobresaltó al verlo. Ella podía ver los barcos. Incluso podía ver a Armin en uno de ellos. Pero estaban demasiado lejos, y a este paso, está bien entonces. Naruto gruñó, levantándola por el pescuezo y en el aire, una mirada errante confirmó que había hecho lo mismo con Eren. 1 por el dinero, 2 por el espectáculo, 3 para prepararse. Mikasa palideció. Naruto, no lo estaba, no podía estar planeando, y aquí vamos. Él era. 2 más. Naruto gritó, y antes de que Mikasa pudiera pensar en protestar, la arrojó a ella y a Eren. Duro. Tuvieron el tiempo justo para ver el río desdibujarse debajo de ellos antes de chocar contra las cubiertas duras e inflexibles del bote, aterrizando en una maraña de brazos y extremidades. Un grito de sorpresa salió de su hermano. Él no había estado esperando esto. Ni ella tampoco. Armin estaba de repente junto a ellos, rápido para ayudarlos a ponerse de pie incluso cuando Mikasa luchaba por orientarse. «Lo hiciste». Él exclamó. «Sí», respondió Eren hoscamente. Mikasa simpatizó. Ahora que el caos había quedado atrás, realmente tenía tiempo para pensar en ello, la muerte de su madre. Ahora la presionaba como un peso, una carga pesada, dura y cruel, que amenazaba con borrar todo pensamiento. Todos excepto uno. Naruto. Aquí. Poniéndose de pie, escaneó las muchas caras abarrotadas en el bote, medio esperando ver a Naruto entre ellos. Pero el rostro bigotudo de la rubia no se veía por ninguna parte. De hecho, su voz había sonado increíblemente distante hace un momento. Eren también estaba buscando a la rubia, pero por razones diferentes a las de Mikasa. ¿Dónde diablos estaba ese bastardo? ¿Cómo se atreve a tirarlos así y dispensario? Le debía una patada en la espinilla. Naruto. Mikasa llamó una vez, esperando que apareciera en cualquier momento. Pero él no lo hizo. ¿No es él?, señaló Armin. Mikasa quería preguntar cómo su amiga conocía a Naruto, pero ese hilo de pensamiento se vio borrado segundos después. Imagina su sorpresa cuando finalmente vio a Naruto en la distancia, de pie en la orilla. Se quedó allí, alto y orgulloso, negándose a dar la espalda pero al mismo tiempo, sin hacer ningún movimiento para distanciarse del creciente caos detrás de él. Espera un minuto. No se estaba subiendo a los barcos. Si no se daba prisa, se quedaría atrás. Lo siento, aquí es donde nos separamos. Él les devolvió el saludo con una sonrisa amable. Ha sido divertido. Estiró la cabeza y miró hacia otro lado. Sin embargo, esa amable sonrisa y esos andrajos no hicieron nada para distraerla de lo que vino después. La pared estalló, como si él lo hubiera esperado, y un enorme titán salió disparado.
A diferencia de sus otros hermanos, su cuerpo estaba envuelto en una armadura de pies a cabeza. Y se acercaba. Golpeando en una nube creciente de escombros de vapor, no mostró absolutamente ninguna señal de detenerse, no podía, no se detendría, y Naruto se interpuso en su camino. Mikasa se maravilló de él mientras adoptaba una postura tonificante, separando las piernas, los pies calzados con sandalias se enterraban en el cemento. Y luego sucedió. Sintió un cambio en el aire. Si hubiera estado más cerca, podría haber visto sus ojos entrecerrarse en las rendijas doradas y los párpados anaranjados que definían su técnica favorita. Modo sabio. Sin pausa ni preámbulo, levantó una mano con la palma hacia arriba. No había nada significativo en el gesto, ninguna exudación masiva de poder. Simplemente extendió su brazo derecho, lo mantuvo allí. Y el titán blindado se encontró detenido en seco. Frío. Naruto no se movió ni una pulgada. Aunque la calle estalló bajo sus pies y los cubrió de escombros, aunque la enorme monstruosidad se esforzó y resopló hacia él, su cuerpo se mantuvo firme y demasiado quieto. Un pilar inmutable que se negaba a moverse o doblarse a la voluntad de su oponente. Oí, su voz se elevó sobre el caos, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Matar a gente inocente, masacrar a niños pequeños, ¿qué diablos, chicos? El rubio levantó la mirada entonces e incluso desde aquí, Mikasa se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Crees que estás haciendo? Con un tirón colosal, su salvador agarró al titán y tiró, lanzando al gigante sobre su hombro como si no pesara más que un niño. El vicioso lanzamiento de judo cumplió su propósito. El repentino contraataque de Naruto hizo que el titán acorazado se estrellara contra el suelo, lejos de lo que alguna vez había sido la puerta. Los supervivientes gritaron al verlos y se alejaron del choque, mientras el titán luchaba por ponerse de pie. Naruto estaba allí, elevándose en el aire para saludarlo. Un solo golpe envió a su adversario a toda velocidad hacia la puerta en una lluvia de piedras. ¿Cómo había hecho eso?, se preguntó Mikasa. Había hecho algo de lo que ningún hombre debería ser capaz, una hazaña imposible para un simple mortal. Había derribado a un titán con sus propias manos. Ora. Al sonido del grito de Naruto, la cabeza de Mikasa se movió de un lado a otro como una marioneta cortada de sus hilos. Naruto. Josh, murmuró el rubio, preparándose para lo peor mientras su oponente salía de entre los escombros. Hagamos esto, Kurama. Aunque no en tamaño completo. No quiero aplastar todo. La luz dorada lo envolvió como antes, pero esta vez no se detuvo allí. Se disparó hacia arriba y hacia afuera de él como un faro, cubriendo el sol poniente en 7 tonos diferentes de carmesí y azafrán. Mikasa miró impotente, asombrado mientras el resplandor cegador se apoderaba de la forma del rubio y lo sacudía, deformando su cuerpo en algo enorme. Algo monstruoso. El zafiro se convirtió en escarlata. Colmillos crecieron donde antes había dientes, extendiendo su rostro en el hocico de una bestia. El cabello se transformó en un pelaje dorado y creció rápidamente cubriendo su piel, dejándolo caer a 4 patas. 9 colas de energía pura y naciente brotaron de su espalda y desollaron la tierra en tiras, las garras se clavaron profundamente en el suelo y arrancaron grandes gotas de tierra, arrojando pedazos al aire, uno de los cuales redujo a un hombre desafortunado a un simple mancha sobre la tierra. Mientras tanto, Naruto crecía, cambiaba, hasta que se elevó sobre ellos, tanto como el propio titán acorazado. Mikasa lo miró boquiabierto, esta bestia que alguna vez había sido un hombre. ¿Era esto realmente Naruto? ¿Cómo se había convertido en una bestia así? ¿Cómo había pasado de ser un simple hombre a algo tan monstruoso? Ryak. El zorro, pues no podía ser otra cosa, abrió sus poderosas fauces y rugió. Un grito ensordecedor que estremeció cielo y tierra. Sin querer quedarse atrás, el titán acorazado respondió al grito del zorro con otro. Un toque ensordecedor se elevó debajo de él y provocó que todos taparan los oídos en un vano intento de sofocar el sonido. Sin verse afectada por la explosión, la bestia en la que se había convertido Naruto se levantó y se paró sobre sus patas traseras para evaluar a su adversario acorazado. Fila tras fila de dientes afilados como navajas partiéndose en una sonrisa espeluznante. Hola, Cena. Gruñó. Hubo un momento de severo silencio mientras se miraban. Y entonces el zorro se abalanzó. Un momento se quedó estacionario sobre los suelos de la tierra. Al siguiente, estalló hacia arriba con una poderosa estocada de sus cuartos traseros, elevándose para derribar al titán hacia arriba y hacia el agujero por el que había emergido primero.
La tierra gimió bajo su impacto, haciendo que los guardias se dispersaran de su escondite, sin saber a quién atacar. Ambas monstruosidades se levantaron en un instante, y fue entonces cuando Mikasa se dio cuenta de cuán en desventaja realmente estaba la forma Bihur de Naruto. Aunque claramente era mucho más ágil que su adversario más grande, carecía de las placas blindadas y la resistencia que caracterizaba a su oponente. Pareció darse cuenta de esto incluso cuando ella pensó en ello y saltó hacia adelante de nuevo, rodeando a su oponente antes de que pudiera estallar en otra carga que sacudiera los huesos. Todo sucedió tan rápido. En un momento estaban rodando por el suelo, arañándose y desgarrándose unos a otros. Al siguiente, los colmillos del zorro finalmente encontraron agarre en el brazo derecho del titán, mordiendo con suficiente fuerza para cortar la armadura y el músculo hasta el hueso debajo. Y luego se acabó. Mikasa reconoció el enfermizo pop 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 de la dislocación y luego el brazo del monstruo simplemente desapareció, alejándose de ellos en una lluvia de sangre. El titán le escupió algo ininteligible, con los ojos muy abiertos por la ira, y tal vez un poco de miedo. Dieron vueltas uno al otro, titán y zorro, con los colmillos al descubierto, ninguno dispuesto a dar el siguiente paso. Al final, el Jinchuriki lo hizo. Naruto/Kurama se lanzó hacia adelante, chocando contra el titán como un tren de carga. Hubo un poderoso empuje cuando la columna vertebral blindada del monstruo se estrelló contra el muro oeste, dejándolo aturdido, pero no fuera de combate de ninguna manera. Todavía podría recuperarse y continuar. Naruto no le dio esos medios. Incluso mientras su adversario acorazado luchaba por enderezarse, su forma de zorro ya estaba allí, cerniéndose sobre su cabeza como un kami feroz e implacable que llega para infligir un juicio justo. A pesar de su propio miedo, su oponente hinchó el pecho y rugió. Graar, el titán nunca terminó ese rugido. Unas fauces de energía pura y coalescente se cerraron alrededor del cuello de la bestia y procedieron a sacudirlo como un muñeco de trapo. La armadura de su cuello comenzó a hervir y a agrietarse, astillándose bajo esos dientes del tamaño de un hombre. Parecía reconocer su propio destino inminente, lo hizo el titán. Porque su brazo restante golpeó al kitsune una y otra vez, los nudillos blindados apuñalaron el hocico desprotegido del zorro hasta que finalmente, Naruto se vio obligado a soltarlo, para no arriesgarse a romperse la nariz. Gritando, pareció retroceder, momentáneamente acobardado por la fuerza de su oponente. El titán acorazado eligió su momento para avanzar, y la bestia en la que se había convertido Naruto soltó un rugido de desafío, presentando al gigante una terrible vista de la creciente marea de fuego negro en la parte posterior de su garganta. Para su crédito, el titán trató de retroceder ante la explosión. Realmente lo hizo. Naruto simplemente no tenía nada de eso. 9 colas se enroscaron alrededor de los brazos y piernas restantes de la bestia, atrayéndola hacia adelante, sujetándola rápidamente. 4 patas se sujetaron alrededor de su torso, y aún así el Bihudama se hinchó más en la parte posterior de la garganta del rubio. Increíblemente, miró a los ojos a Mikasa en ese momento antes de desatar el infierno sobre el titán y sobre sí mismo. Podía ver a los otros titanes acercándose a él y a su alrededor, aferrándose a su cuerpo, a su forma, pero a pesar de eso, el kitsune se mantuvo firme. A pesar de eso, a pesar de que los titanes rasgaban su pelaje y devoraban su carne, el kitsune sonrió. Una voz arrancó sus pensamientos, susurró en su mente. Nos vemos, Mikasa-chan. Y luego se fue al fuego. Lo último que lo vio fue el de la explosión. Consumió tanto a los kitsune como a los titanes por igual, la onda expansiva que sacudió el barco, incluso cuando dobló la curva y dejó atrás lo que una vez había sido su hogar. Eren lo vio irse con lágrimas en los ojos, todavía perdido en el recuerdo de su difunta madre. Malditos sean esos titanes. Él los odiaba. Los odiamos. ¿Por qué tenían que arruinar todo así, devorar a todos por el puro placer de hacerlo? Él los conseguiría. Un día, los mataría a todos. Te juro que los aniquilaré a todos. Los pensamientos de su hermana giraron en torno a un tema diferente a medida que su hogar se perdía de vista cada vez más. Un toque de arrepentimiento le arrancó el corazón. Naruto estaba muerto. Tenía que ser. No había forma de que algo, titánico o de otro tipo, pudiera haber sobrevivido a una explosión de tales proporciones. Incluso ahora podía ver las llamas turbulentas en la distancia. Naruto se había ido. E incluso si no lo estaba atrapado en una ciudad rodeada de titanes. No había forma de que él, incluso con todas sus formidables habilidades, pudiera sobrevivir.
Sí, probablemente estaba muerto. Al igual que su madre. Al igual que, silenciosa y desconsolada, apoyó la cabeza en la cubierta, sin preocuparse por el suelo de madera. A pesar de su dolor, el sueño llegó rápidamente, hechizándola en el dulce fango de sus sueños. Soñaba con tiempos más felices, con un tiempo antes de los titanes, cuando pensaba que el mundo era un lugar amable y gentil. Y así Mikasa Ackerman durmió y se quedó dormida, preguntándose en silencio sobre el destino del joven, sin saber que pronto lo volvería a ver. N/A. Mira. Naruto está aquí. ¿Cómo exactamente, MMM? Bueno, eso es un secreto. El emparejamiento obviamente está en el aire. Tal vez Naruto x Mikasa en el futuro, porque por mi vida, ella es la única heroína en Shingeki no Kyojin además de Sasa que realmente me gusta. O tal vez Anie. Decisiones. De todos modos, este mundo será un poco diferente con Naruto alrededor, solo piense en todo el bien que podría hacer con sus habilidades, obtenidas de la Cuarta Guerra Shinobi, sin mencionar la desafortunada eternidad que adquirió de ella. Y con ese pequeño detalle, me despido de ustedes, queridos lectores. Así que, en las palabras inmortales de Atlas, revisión, ¿sería tan amable? Avance, Naruto se rió mientras miraba a los reclutas. Sus reclutas. Desde entonces había cambiado su atuendo andrajoso por el de un uniforme militar, y se veía perfectamente en casa con él. Y luego hubo un brillo en sus ojos, uno que decía que estos próximos años podrían ser los días más dolorosos que jamás habían soportado. Y el instructor no hizo nada para cuestionar su presencia. En todo caso, Kate Shadis pareció darle la bienvenida. Infierno. Esa fue una leve sonrisa en su rostro. Naruto. Mikasa exclamó con incredulidad. Ella había pensado que él estaba muerto. La rubia le dedicó una sonrisa que parecía más propia de un demonio que de un hombre. Prefiero pedir perdón que permiso, gusano. Oh, tenía la sucinta sensación de que no iba a disfrutar esto, de nada. 5 Capítulo 2. Potencial N/A. Arc. Culpo a Rikudo, 75 por esto. Aquí estaba yo, contento de actualizar todas mis viejas historias, entonces él tiene que ir y sugerir una nueva idea. Yo era feliz. Estaba contento. Y luego me presentaron lo que sé que posiblemente sea uno de los mejores animes de todos los tiempos. Shingeki no Kyojin. También conocido como Attack on Titan. Un guión poderoso, música hermosa y muy buena actuación. Ya me he familiarizado con todo el anime y estoy al día con el capítulo más reciente del manga. Naturalmente, se me ocurrió una idea. Y ahora sé que no es el primer crossover. Deja de decirme eso. Quería decir que fue mi primer cruce en este terreno. En ese sentido, estoy bastante seguro de que nadie se ha atrevido a probar esto antes. También al lanzallamas anónimo e infamemente molesto, Don Marine 54, que te jodan, hermano, a nadie le importa una mierda. Y con eso, orgullosamente les presento la continuación de mi primer cruce entre Naruto y Attack on Titan. Es un capítulo largo. Pasan muchas cosas en este capítulo. Aquí se han hecho muchos cambios. ¡Amigos! Un día moriré, Annie. Pero no por tu mano. Potencial. Han pasado 3 años desde aquel fatídico día. Eren solicitó entrenamiento militar ese año al igual que Mikasa y Armin. Cada uno esperaba tiempos difíciles para los próximos 3 años. Lo que no esperaban era encontrarse con un viejo amigo. Al menos Mikasa no lo estaba. Ahora, con más de 13 años, se quedó inmóvil con su hermano y amigo de la infancia fila tras fila en uniforme, rígida e inquebrantable mientras su instructor les daba la bienvenida de la manera típica militar. Ahora son oficialmente miembros de la unidad de entrenamiento número 104. Dicho instructor, un hombre intimidante de ojos oscuros, les ladró. Desafortunadamente para ustedes, yo, Kate Shadis, estaré a cargo de sus gusanos a partir de hoy. Al igual que mi lugarteniente, Uzumaki Naruto. La única indicación de este teniente fue un leve asentimiento a una elevación adyacente en la mesa cercana. Mikasa saltó ante la mención de ese nombre, pero cuando se giró para mirar, no había nadie allí. Entonces, ¿había imaginado escuchar su nombre? Inexorablemente, el instructor continuó. No estamos aquí para darles una cálida bienvenida. Todos ustedes son ahora, simplemente ganado, esperando ser devorados por los titanes. No, son incluso peores que el ganado. Durante los próximos 3 años, estaremos entrenar a los inútiles de mierda. Les enseñaremos cómo luchar contra los titanes.
Cuando se enfrenten a uno en 3 años, ¿seguirán siendo solo comida? ¿O se convertirán en un muro glorioso para proteger estos muros? ¿O en un poderoso campeón de la humanidad quien destruirá a los titanes? Eso lo decides tú. La elección está en tus manos. Sin otra palabra, se adelantó para dirigirse a sus reclutas. ¿Tú allí? Sí, señor. ¿Quién diablos eres tú? Le exigió a Armin. Soy Armin Aglar, señor. El chico respondió sin fallar. Soy de Shingansina, señor. Seguro que eres. Shadis rugió de vuelta. Buen nombre para un retrasado. ¿Tus padres te llaman así? Mi abuelo, señor. Aglar, ¿por qué estás aquí? Para contribuir a la victoria de la humanidad, señor. Jodidamente espléndido, declaró el instructor, agarrando a Armin por los hombros y haciéndolo girar. Serás un buen alimento para Titán. Línea 3. Alrededor de la cara. Con eso, pasó a la siguiente línea. ¿Y quién demonios eres tú? Preguntó al próximo recluta. Señor. Soy Thomas Wagner, señor. Soy de Trost, señor. Hablar alto. Soy Thomas Wagner, sí, no puedo oírte. Vuelve después de que se te caigan las pelotas. Sin pausa ni preámbulos, pasó al siguiente grupo. Línea 4. Sobre el giro. Un rostro con bigotes provocó la más mínima de las sonrisas mientras observaba al instructor pasar a la siguiente fila de reclutas y continuar su asalto verbal. Uzumaki Naruto casi se rió al verlo. Tenía grandes esperanzas para esta generación. Había tanto potencial en bruto aquí. Algunos de ellos serían buenos soldados, otros podrían convertirse en buenos exploradores y otros mostraron el talento inherente para convertirse en shinobi. De hecho, Naruto tenía grandes esperanzas en estos jóvenes. Muchas esperanzas de hecho. Habían pasado 3 largos años desde su regreso a las murallas. Habiendo sobrevivido a su pelea con los titanes, siguió el río y finalmente encontró su camino hacia la civilización, haciendo para sí mismo un hogar difunto aquí en medio de los habitantes de Wallrose. La noticia de su heroísmo en Shingansina se había extendido como un reguero de pólvora entre la humanidad. Ahora se había convertido en una especie de leyenda hecha por el hombre para esta gente. Un hombre que podía tomar la forma de un kitsune gigante, crear copias de sí mismo y convocar al viento con un movimiento de sus dedos. Algunos decían que era un dios y lo adoraban como tal. Otros lo llamaron diablo y lo temieron incluso más que el flagelo que azotó a su propia raza. Dios y diablo. Naruto se consideraba a sí mismo como ninguno de los dos. Él era después de todo, solo humano. Ah, la ironía de esa afirmación. Si no fuera por el demonio dentro de él, nunca habría sobrevivido al ser catapultado a este futuro abandonado por Dios, nunca habría despertado para encontrar a estos gigantes detestables. Después de todo, pensó para sí mismo, solo soy humano. Y este humano había recorrido todo este camino solo para ver estos novatos. Con sus poderes y prestigio, fácilmente podría haber obtenido una cómoda posición protegiendo al rey o sirviendo a algún otro noble humano. En su lugar, había elegido tomar el toro por los cuernos literal y figurativamente. Menos de una semana a partir de ahora sería una parte no oficial de la Legión Scouting. No tenía idea de cómo usar el equipo de maniobra 3D, no, se negaba a usarlo, y, sin embargo, por razones desconocidas para él mismo, quería trabajar con ellos. Estos tontos que se atrevieron a aventurarse más allá de los muros para luchar contra los titanes. Incluso había rechazado al cuerpo de la guarnición y a la policía militar solo para poder unirse a esos tontos en su lucha. Pero eso no fue ni aquí ni allá. Ahora mismo, y durante los próximos 3 años, ayudaría a entrenar a estos cachorros o moriría en el intento. Incluso podría convertir a 1 o 2 de ellos en un shinobi, si tuvieran la aptitud adecuada, y suponiendo que tuvieran las bobinas de chakra adecuadas para activar. Quién sabe, con el tiempo suficiente y los recursos adecuados, podría ser capaz de recrear a su gente desde cero. Entonces ya no estaría solo, vaya, tigre. Naruto se abofeteó las mejillas antes de quedar demasiado atrapado en sus sueños para el futuro. Dejando de lado la edad, tenía todo el tiempo del mundo. Algunos de ellos, los reclutas debajo de él, ni siquiera podrían pasar la semana. Aún así, pensar que se encontraría aquí, mirando todas estas caras jóvenes y frescas, esto fue tan nostálgico. Le recordaba sus primeros días de shinobi. Antes de que la amenaza de guerra asomase en el horizonte, antes de la deserción de Sasuke, antes de Orochimaru, antes de todo eso. Antes, cuando estaba tan desesperado por convertirse en ninja, tan orgulloso de usar el itiate.
casi le hizo brotar una lágrima. La mayoría de estos niños no tenían idea de lo que les esperaba, no tenían idea del horror que un titán podría inspirar y, sin embargo, se lanzaron a convertirse en soldados de todos modos. Eso los colocó en uno de dos grupos: ridículamente valiente o irremediablemente estúpido. En el caso de los primeros podría trabajar con ellos, pero si fueran los segundos como secretamente sospechaba, pensó para sí mismo. Escúchate a ti mismo, Naruto. Estás siendo sentimental otra vez. Estos niños no pueden hacer frente a un titán como lo son ahora. Ciertamente no contra el que peleaste, ¿te refieres al titán acorazado? Ha pasado un tiempo, Kurama se rió para sí mismo. ¿Disfrutaste tu siesta de 3 años? HRMPH. El kitsune bostezó. Tal vez si hubieras hecho algo interesante, me habría despertado antes. Naruto ladeó la cabeza a un lado, sonriendo ante la palabra que resonaba dentro de su cabeza. Ahora, la mayoría lo habría considerado loco por hablar solo. Pero no estaba loco. Está bien, tal vez un poco. Pero eso no hizo que la voz dentro de su cabeza fuera menos real. Kurama, el zorro de 9 colas, era tan parte de él como él lo era. Desde que abrió el sello en lo más profundo de él, habían dejado de ser dos entidades separadas. Ahora, eran uno. Almas duales compartiendo un solo cuerpo. Dos espíritus, en una sola carne, compartiendo el mismo chakra. Aparentemente, la eterna juventud fue un efecto secundario de su unión. Eso, o se veían ridículamente bien durante 117 años. Su siesta debe haber hecho maravillas, dejando de lado la juventud. ¿Realmente crees que ese gigante está aquí, en alguna parte? Él está aquí bien. Respondió Naruto, entrecerrando la mirada sobre la población a sus pies. Puedo olerlo. Y. Al menos a otros dos. Eso era cierto. Solo tenía que ser. Había pasado diligentemente los últimos 3 años después de la brecha de María cazando titanes. Afinar no solo sus habilidades para matar, dormir durante un siglo tendía a oxidarlo un poco, sino también sus capacidades sensoriales. Y su nariz le dijo que el gigante blindado estaba en algún lugar dentro de estos muros, posiblemente incluso entre estos reclutas, pero hasta ahora aún no había visto piel ni pelo de él. ¿Tienes alguna idea de lo que estás sugiriendo? ¿Un titán cambia formas? El último shinobi se encogió de hombros. Supongo que es posible. Quiero decir, ganamos esa habilidad hace 3 años, ¿no? ¿Y sabes cuánto odiaba que lo usaras? Regañó su compañero. Te volviste completamente loco la última vez. No sirve de nada estar ahí tirado. Debe haber tenido algo que ver con la ingestión de toda esa sangre de titán durante su batalla. Había descubierto la habilidad puramente por accidente, habiendo estado sin comida durante casi una semana, obligado a vagar por el río, enojado consigo mismo, queriendo más que nada encontrar algo para comer. Algo. Cualquier cosa. De una forma u otra había tropezado, su mano se enganchó en un trozo de roca irregular y se cortó el pulgar. Así como así, se transformó, transformándose en las mismas criaturas que había estado cazando. Afortunadamente, no había estado cerca de Walrus en ese momento. Sus recuerdos del incidente aún eran confusos, pero los de Kurama permanecían claros como el cristal. Su cuerpo había pasado de hombre a monstruo, convirtiéndose en una monstruosidad de 20 metros más de 5 metros más grande que esos titanes de 15 metros. Si alguien lo viera así, se habría asustado. Al final, había devorado una manada entera de lobos, antes de que Kurama finalmente pudiera liberarse de su cuerpo temporalmente enloquecido y detenerlo. Naruto se estremeció ante la idea. No tenía ningún deseo de volver a visitar esa forma de nuevo. No a menos que él también lo haya hecho. A menos que se viera obligado a enfrentarse al titán colosal. ¡Puaj! Había una batalla que no le gustaba pelear. Estaba seguro de que podría controlar este nuevo poder suyo si se lo proponía, pero al mismo tiempo, tenía miedo de perderse en esa forma de nuevo. Si eso alguna vez sucediera, no habría forma de contenerse. No había usado todo su poder durante la ruptura de Wall Maria, por temor a destruir la ciudad, reduciendo su forma Biju a solo una fracción de su tamaño completo durante su breve pelea con el titán acorazado. Tal vez si hubiera usado toda su fuerza en aquel entonces, la humanidad no estaría en el lío en el que estaba ahora, no. No había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Había rescatado a esos 2 enanos en ese entonces, además de muchos otros. Hizo lo que pudo en ese momento, y ahora no había nada que hacer más que vivir con las consecuencias de sus acciones.
Lo mejor era mirar y ver quién tenía más potencial. Estupidez o lo contrario, línea 5. Sobre el giro. Siguió así durante horas y en ese tiempo Mikasa finalmente se dio cuenta de algo. El instructor la había ignorado a ella y a Eren por completo, junto con un puñado de otros reclutas. Quizás esto se debió a que ellos también habían sufrido su rito de iniciación hace 3 años. Simplemente los miró de pasada hasta que finalmente llegó a una tal Connie Springer. Rápidamente comenzó a acosar al joven cadete por saludar en el lado equivocado de su pecho. Honestamente, ¿quién hizo eso? Mikasa casi sintió pena por él. Pobre niño, el crujido de una patata al ser mordida los interrumpió. Todos los ojos se volvieron hacia el perpetrador, una joven morena con ojos oscuros. Parecía estar devorando la patata como si su vida dependiera de ello. Quizás lo hizo. A juzgar por la expresión de su rostro, podría haber pasado al menos una semana desde su última comida. Shadis dejó caer rápidamente a Connie. Todos se congelaron. Incluso Mikasa se sintió un poco incómoda cuando reconoció ese temible brillo en los ojos del instructor. Oh, esa pobre chica, oye, tú ahí. Gruñó, acercándose a la chica patata. ¿Qué estás haciendo? En respuesta, la chica miró a su alrededor y tomó otro bocado. Te estoy hablando jodidamente, cadete. Shadis bramó. ¿Quién diablos te crees que eres? Eso es Asa Braus, señor. Soy del pueblo de Pauper, en el sur de Wall Rose, señor. Sasa Braus, ¿qué es eso que tienes en la mano? Señor. Ella dijo con un saludo. Es una patata, señor. Joder, ¿puedo ver eso, cadete? El instructor gritó. ¿Por qué te lo comes? Lo vi en la cocina y se veía delicioso, señor. ¿Así que lo robaste? ¿Por qué? ¿Por qué elegirías comerlo ahora? Las patas son mucho más deliciosas cuando están calientes, señor. Pensé que debería actuar con rapidez. Oh, es así. Bueno, en ese caso puedes correr rápidamente durante las próximas 3 horas, Ara, no puede ser fácil con ella, Shadis-san. Una voz familiar arrastró las palabras en algún lugar detrás y por encima de la línea. La pobre parece que está a punto de caer muerta de hambre. El instructor ofreció un pequeño resoplido en respuesta. Eres demasiado suave, Naruto. Mikasa se erizó. Ella conocía ese nombre. Y ahora, esa voz. Pero no podía ser. Posiblemente podría ser, lo era. Su mirada osciló hacia arriba. Allí lo encontró, de pie sobre todos ellos en una pequeña elevación. Naruto se rió mientras bajaba del acantilado, su cuerpo cayendo como una piedra que se hunde en el suelo del cañón millas más abajo. El aliento de Mikasa quedó atrapado en su garganta. ¿Estaba loco? Esa fue una caída de 15 metros. Lo matarían o algo peor. Observó, impotente, cómo su salvador caía hacia ellos con los pies por delante, con el cuerpo erguido y rígido. Una lanza cayendo del cielo, deslizándose a través de la nada como si hubiera sido llevado allí. Y ni siquiera llevaba equipo de maniobra. Seguramente, tal caída debería haber significado su perdición. Sus botas se hundieron en la piedra, dejando una ligera huella en la tierra mientras se posaba sin esfuerzo entre los reclutas. Sus reclutas. Todos le abrieron paso con cautela, cada uno inseguro de su repentina intrusión, pero ninguno se atrevió a desafiar su presencia, esta llegada inesperada, no aquí en la presencia del instructor. No había cambiado ni un poco, notó Mikasa. No, tal vez eso no era del todo cierto. Para empezar, parecía que finalmente se había bañado. Esos mechones rubios puntiagudos todavía estaban destrozados y rebeldes, pero al menos no estaban cubiertos de grasa y mugre como lo habían estado la última vez que se vieron. Naruto también parecía descansado, otro marcado contraste con el luchador exhausto que la había rescatado a ella y a Eren hace tantos años. Desde entonces, también había cambiado sus harapos andrajosos, cambiando ese atuendo maltratado por un uniforme militar y una gabardina, y se veía absolutamente en casa con ambos. Había una ligera arrogancia en su paso, uno que casi gritaba que era bueno estar de vuelta. Luego estaba el brillo en sus ojos, uno que decía que estos próximos años podrían resultar ser quizás los días más dolorosos que jamás habían soportado. Y el instructor no hizo nada para cuestionar su presencia. En todo caso, Kate Shadis pareció darle la bienvenida. Infierno. Esa era una leve sonrisa en su rostro, ¿no? ¿Qué estaba pasando aquí? Naruto-san. Mikasa exclamó incrédula, con los ojos llorosos. A pesar de saber lo que haría el instructor, rompió filas y corrió hacia él. ¿Eres tú? ¿Eres realmente tú?
Por su parte, Naruto no la reprendió, simplemente la miró con total incredulidad. Fue solo cuando ella lo agarró, cuando lo abrazó, que el shinobi finalmente reaccionó. Un gruñido aterciopelado saltó de sus labios, sus brazos se dispararon para agarrarla por los hombros, tirando de ella hacia atrás como si tuviera miedo de que de alguna manera lo atacara a pesar de no tener un arma. ¿Quién diablos eres tú?, demandó con un gruñido. El corazón de Mikasa se hundió en su garganta. Él no la reconoció. Bueno, eso no fue sorprendente. Oye, vaca. Eren siseó, pero su advertencia cayó en oídos sordos. ¿Qué estás haciendo? Vuelve a la fila. Mikasa no estaba escuchando. Soy yo, le respondió a la rubia que la sostenía. Mikasa. ¿De qué estás hablando? Espera. Los ojos azules se desorbitaron y el reconocimiento amaneció en sus profundidades color aguamarina. Mikasa. Eres ese chibi que rescaté en Shinganshina. Él sonrió entonces, y Mikasa sintió que su corazón dio un vuelco. Casi no te reconozco después de todos estos años. ¿Te has vuelto más grande? ¿Cómo está tu hermano? ¿Está por aquí? Kami. Estaba haciendo demasiadas preguntas. Y él también pareció darse cuenta, porque extendió una mano para sofocar su propia boca. Espera, no importa eso. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? No me digas que decidiste convertirte en soldado por... Decidí convertirme en soldado por mi cuenta. Mikasa se encontró admitiendo en un murmullo, su cuerpo retorciéndose bajo su mirada penetrante. Pensé que si lo hacía, podría volver a verte, de alguna manera. Bueno, eso era parcialmente cierto. Sabía que estaba vivo desde hacía al menos un año. Su esperanza y oración deben haber valido la pena de alguna manera. Las historias de un zorro que mata titanes eran bastante difíciles de pasar por alto, después de todo. Su supervivencia desde que la había salvado nunca había sido cuestionada. Pero verlo de repente aquí, parado frente a ella después de 3 años, era casi demasiado para soportarlo. Oye, ¿en serio? ¿Esos dos? No sabía que tenían una relación así. Los murmullos estallaron a su alrededor. Mikasa no les dio ningún pensamiento en absoluto. Solo tenía ojos para la rubia sonriente y con cicatrices que estaba parada frente a ella. Porque estaba vivo. Vivo. De pie aquí ante ella, ileso después de todos estos años. Ella había pensado que él estaba muerto. Y no había cambiado en lo más mínimo. Aparte de algunas cicatrices nuevas en la cara y la frente, su salvador parecía prácticamente eterno. Todavía tenía 17 años y 18 años, y seguía siendo el mismo joven que les había salvado la vida ese fatídico día en el distrito de Shinganshina. Aunque la diferencia de edad se había reducido a 4 años por su parte, él no había envejecido ni un día. Pero, ¿cómo fue eso posible? ¿En serio, chico? Naruto todavía estaba incrédulo. Ella podía verlo en su rostro. ¿Querías verme? ¿A un completo extraño? No eres un extraño. Sus mejillas ardían ahora a pesar de su insistencia. Mikasa empujó desesperadamente su bota en la tierra como si de alguna manera pudiera enterrar lo que sentía allí. Tú eres, es decir, yo, Kami, ¿qué le pasaba? ¿Por qué se sentía tan nerviosa? Ella solo quería agradecerle. Bien. Si es así, ¿por qué sentía esta extraña presión en su pecho cada vez que lo miraba? ¿Qué estaba pasando aquí, que la tenía tan fuera de sí? Lágrimas de frustración rebosaban en las comisuras de sus ojos, cada vez más consciente de la atención no deseada. No es necesario que digas más. La mano encallecida de Naruto se inclinó para alborotar su cabello, despeinando suavemente esos mechones de ébano. Estabas feliz de verme, ¿verdad? Supongo que eso es lo importante. La cabeza de Mikasa se levantó en un instante, justo a tiempo para captar la más mínima sonrisa en su rostro bigotudo antes de que desapareciera por completo. Y entonces ya no estaba. Pero dejando eso de lado, ahora que estás aquí, hay algo que debo decir. Fue entonces cuando la rubia le dedicó una sonrisa que parecía más propia de un demonio que de cualquier hombre. Vuelve a la fila, gusano. Oh, tenía la sucinta sensación de que no iba a disfrutar esto, de nada. Ahora ve. Como para confirmar sus pensamientos, la rubia le dio a Mikasa un fuerte e inesperado empujón, empujándola de regreso a su lugar en la fila. Mikasa captó la indirecta a regañadientes y dio un paso atrás al lado de su hermano. Ignorando las miradas confundidas de su hermano adoptivo y sus compañeros cadetes, dirigió su mirada de nuevo a Naruto. Solo ahora se dio cuenta de por qué se había vuelto tan grosero, de repente. Aquí, Naruto no era su salvador. Él era su oficial superior.
y como tal, tenía un ejemplo que dar. No podía haber favoritismo por su parte, no podía permitirse que lo vieran haciendo esas cosas aquí frente a todas estas caras frescas e impresionables. Pero aún así, ese empujón había dolido, solo un poco. Su mirada se encontró con la de ella por un breve momento, sus ojos ofrecieron una disculpa tácita por su trato rudo. Luego, eso también desapareció, evaporándose en lugar de un rígido ceño fruncido. La rubia con cicatrices dio un repentino cambio de actitud y se paró frente a los reclutas. El instructor, aparentemente tan rígido e inflexible antes, ahora le abrió paso fácilmente. Naruto respiró hondo y lo soltó en el mismo instante, sus párpados se cerraron. Cuando volvió a abrirlos, sus ojos eran fríos fragmentos de zafiro. Escuchen bien, gusanos. Él empezó. Antes de que comencemos tu entrenamiento aquí hoy, quiero dejar una cosa perfectamente clara. Alguien que no puede sacrificar nada, nunca puede cambiar nada. Mikasa comenzó sorprendido. ¿De dónde ha venido eso? Pero Naruto no había terminado. ¿Dejarás de lado tu humanidad para enfrentarte a estos monstruos? ¿O serás pisoteado? ¿Lucharás por tu vida? ¿Estarás dispuesto a dejar de lado esa misma vida por el camarada que está a tu lado, por el bien de la humanidad? ¿Te lanzarás a la batalla, a tu muerte, contra probabilidades abrumadoras? Aquellos que no pueden hacer estas cosas, váyanse de aquí en este instante. El ejército no es lugar para ustedes. Estarían mejor en los vertederos. Pero para ustedes digan que sí, para aquellos de ustedes que estén dispuestos a quedarse, sepan esto, los haré fuertes. Más fuertes que nunca. Lo suficientemente fuertes para matar a los titanes. Lo suficientemente fuertes para proteger a la humanidad. El rubio dejó que sus palabras resonaran entre los cadetes, dejó que se hundieran tanto como se atreviera. Se estaba arriesgando aquí, una apuesta masiva que podría no dar sus frutos. Algunos de ustedes pueden reconocerme. Continuó, su voz bajando una octava. Algunos de ustedes también pueden haber oído hablar de mí. Hace 3 años, ayudé con éxito en la evacuación de Wall Maria. Pero para aquellos de ustedes que no conocen esta cara y no han escuchado mi nombre, permítanme volver a presentarme. Soy Uzumaki Naruto. Un shinobi. El contenedor del zorro de 9 colas. Héroe de la humanidad. Un murmullo de confusión e incertidumbre recorrió el grupo. Solo Mikasa no se inmutó por su presentación extravagante. Pero no todos tenían su disposición estoica, porque alguien a su lado dijo algo. Ah no, ¿podría repetir eso, señor? Tú allí. El cuello de Naruto se redondeó hacia el perpetrador con tal velocidad que Mikasa pensó que su cabeza saldría volando de sus hombros. La chica a su derecha chilló y dio media vuelta, las coletas rebotando por el movimiento. Era una cosa joven, Mikasa se dio cuenta de sus ojos oscuros, muy abiertos y llenos de incertidumbre. Se agrandaron aún más cuando Naruto caminó hacia ellos, con los ojos en llamas. Empujó su rostro hacia ella, la frente a escasos centímetros de la suya. ¿Cómo te llamas, cadete? Él demandó. Emma Carolina, señor. Mina, ¿eh? Reflexionó Naruto. ¿Y por qué estás aquí hoy, Mina? Para dar mi corazón a la causa de la humanidad, señor. ¿Y por qué la humanidad querría tu corazón, gusano? Porque elijo dárselo, señor. Bien dicho. La rubia pareció aceptar esa respuesta, alejándose de esta muchacha de cabello oscuro. Parece que tienes un espíritu fuerte allí. Bien. Puedo usar eso. ¿Te gustaría convertirte en un shinobi, Mina? Un repentino silencio siguió a esas palabras. Incluso Mikasa no entendió su pregunta. ¿Qué diablos era un shinobi de todos modos? Pero, a pesar de su propia confusión, se negó a mostrar esa incertidumbre. Mina, al carecer de tal determinación, vaciló casi de inmediato. Me temo que no entiendo la pregunta, señor. ¿Qué es un shinobi, señor? En lugar de gritar como todos esperaban, las palabras del antiguo Jonin fueron bastante suaves. Basta con el señor. Naruto hizo a un lado sus palabras. Solo llámame Naruto. O mejor aún, Naruto Sensei. Una mirada melancólica arrancó el ceño fruncido que llevaba. Siempre quise que alguien me llamara así. Pero para responder a lo que me has preguntado, piensa en un shinobi como un guerrero de élite, como yo. Un soldado más allá de los soldados, dotado de fuerza y velocidad sobrehumanas, capaz de sobrevivir casi en cualquier lugar, hacer casi cualquier cosa. Solo estoy dispuesto a entrenar un puñado por ahora. Sus siguientes palabras se dirigieron a toda la congregación. En otras palabras, solo entrenaré a 6 de ustedes en total.
Esos 6 se verán obligados a someterse a un entrenamiento infernal además de su entrenamiento de soldado, durante los próximos 3 años. No será fácil, eso sí. Shinobi requiere una gran concentración y ética de trabajo, sin mencionar el control del chakra. ¿Qué es el chakra?, preguntas. Es energía mental y física, moldeada por años de entrenamiento. Una vez producido, puede usarse para crear técnicas conocidas por la mayoría como jutsu. He aquí un ejemplo. Mirad. Naruto cruzó los dedos y una columna de humo lo rodeó, cegándolos a todos ante su presencia. Cuando se aclaró, estaba rodeado por una falange de clones, réplicas vivas de sí mismo que respiraban. Un coro de jadeos surgió de los cadetes ante el suspiro inesperado. ¿Qué brujería era esta? Mikasa sonrió con asombro ante la vista, recordaba haber visto esto antes cuando era niña. Extraño. La idea de aprender algo así en realidad la entusiasmó. Este es el Kage Bunshin no Jutsu. Naruto se dirigió a los candidatos reunidos. Crea clones vivos de uno mismo que respiran y transmiten recuerdos de su experiencia una vez disipada. Una técnica útil para la exploración y el sabotaje. Además, los titanes no pueden notar la diferencia entre tú y un clon. Recuerda esto si no quieres que te coman. Siempre podría mostrarte mi otro jutsu, pero esto servirá por ahora. Los murmullos de aprobación comenzaron a superar a los susurros nerviosos. Cualquiera podría ver el uso de tal técnica. Con un Kage Bunshin, un shinobi podría evitar el peligro por completo o llamar a un aliado para que lo ayude en la batalla. Un soldado podría usarlo para distraer a un titán, proporcionando una oportunidad para el golpe mortal. Diré esto de nuevo. Naruto ladró. Mi entrenamiento no es para los débiles de corazón. Será duro y exigente y tendrán poco o ningún tiempo para descansar. Algunos de ustedes pueden considerarlo una amenaza para la vida. Incluso pueden morir. Sin embargo, si de alguna manera sobrevives los próximos 3 años, puedo prometerte que valdrás 10, no, 100 de los soldados que ves vigilando nuestros muros hoy. Ahora, aquellos que deseen aceptar, levanten la mano y digan ahí mientras paso junto a ti, y si te considero capaz, te entrenaré. Para asombro de todos, la mano de Mina se levantó inmediatamente antes de que Naruto se diera la vuelta. ¡Ay! ¡Ay! La rubia se alejó arrastrando las palabras, sonriendo. Hola, Naruto Sensei. Mina respondió rápidamente, sin bajar la mano ni por un instante. Deseo ser entrenado. Está bien. Naruto se inclinó ante ella y colocó su palma sobre su estómago. Veamos si tienes algún rollo de chakra con el que pueda trabajar. Quédate quieto y respira hondo y con calma. Su mano pareció latir con un brillo etéreo durante un largo momento mientras hablaba, los ojos se movían de un lado a otro debajo de sus párpados, buscando. Mikasa observaba atentamente, esperando a ver qué pasaba. Por un largo momento, nada hizo. Entonces, allá. Mina se dobló, agarrándose el estómago en el mismo instante en que Naruto gruñó triunfante. La boca de la chica se abrió como si fuera a gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Los grandes ojos se cerraron en un intento desesperado por bloquear la agonía que tenía que estar consumiéndola. Justo cuando Mikasa pensó que Mina estaba segura de gritar a todo pulmón, Naruto retiró su mano, sus ojos se cerraron con un dolor invisible. Y luego terminó, dejándolo de pie y Mina sosteniendo su estómago. ¡Felicidades! Naruto recompensó a la chica exhausta con un leve asentimiento. Has sobrevivido a lo peor. He activado tus bobinas de chakra usando mi propio poder, así que estarás adolorido durante unas horas. Nada que no se arregle con un poco de sueño y un poco de aspirina. Ahora vuelve al cuartel y descansa. Tienes 3 largos años por delante, ¿sabes? Gracias, señor. Ella jadeó. Por orden de Naruto, un soldado la condujo a su litera, con cuidado de evitar que la muchacha, obviamente sin aliento, se agotara aún más. Naruto vio a su primer discípulo irse con solo un ligero movimiento de cabeza. Voy a tener que trabajar en ese entusiasmo. La expresión inexpresiva apenas se ocultó. De todos modos, adelante. Mikasa pensó que captó un brillo en los ojos del rubio cuando cruzó a la siguiente línea para comenzar su inspección de los reclutas. Tal vez era solo su imaginación. Varios levantaron la mano. Varios fueron inspeccionados. Casi todos fueron despedidos en el acto. Y con cada despido, Mikasa sentía que sus posibilidades disminuían. ¿Qué estaba buscando Naruto? Parecía estar inspeccionando el estómago de cada cadete por alguna razón, ¿era allí donde se suponía que debían estar estos espirales suyos? ¿Mina tenía algo que no tenía entonces?
Ella solo podía preguntarse. Pareció pasar toda una vida mientras Naruto inspeccionaba minuciosamente a cada recluta, cada vez más disgustado con todos y cada uno de los fracasos. La única excepción a eso fue un niño llamado Jin Kirstein. Le había parecido a Mikasa un tipo relajado, pero su voluntariado la había sorprendido. No había querido unirse a la policía militar. Había recibido un cabezazo de su instructor por esa actitud relajada. ¿Qué lo inspiró a levantar la mano entonces? A diferencia de los demás, no se cayó. Tampoco gritó. Ni siquiera se retorció en total agonía como lo habían hecho los 5 fracasos antes que él. Sin embargo, maldijo. ¡Mierda! El niño gritó cuando Naruto desenvainó el brazo de su estómago, doblándose con un gemido. No dijiste que dolería tanto. No dije que no dolería, ¿verdad, gusano? No, pero, ¡bam! Todos se estremecieron cuando el rubio le dio un cabezazo sin piedad. ¿Te gustaría otro, chico? Desafió Naruto cuando el muchacho bocazas se arrodilló y se agarró la cabeza. Jin fue lo suficientemente inteligente como para no responder a eso, para diversión de Naruto. Él podría tener algo de potencial después de todo. A pesar de la boca y el temperamento obvio del niño, se sintió genuinamente animado por primera vez, en al menos un año. Quizás había más posibles shinobi escondidos entre estos rechazos después de todo. Con ese pensamiento en mente, envió a Jin a descansar con Mina durante la tarde, confiando en que tendría a los 4 shinobi restantes que buscaba antes del anochecer. 4 fracasos más rápidamente lo desengañaron de esa idea. Por el amor de Dios. Kurama grunó. Todos estos reclutas, y solo 2 de ellos tienen bobinas de chakra semidecentes. E incluso entonces, tuviste que inundarlos con tu chakra solo para que funcionaran. ¿Qué diablos le pasó a este futuro? Te escucho, algo debe haber salido mal en este tiempo. Jin y Mina podrían ser tatara algo u otros descendientes de shinobi, probablemente porque tenían las bobinas en primer lugar. Pero los otros, nada. Fracasos, por todas partes. Maldita sea, ¿qué tan lejos en el futuro habían sido arrojados? Parece que tendrás más soldados que yo, shinobi, Shadis-san. Naruto comentó al instructor. No me malinterpretes, tienes buen material aquí, pero estos niños están destinados a ser soldados. No shinobi de ninguna manera. ¿Fue la imaginación de Mikasa, o la mirada de Naruto pareció desviarse hacia Reiner Braun mientras decía esto? Debe haber sido, porque el estoico recluta ni siquiera parpadeó. Naruto gruñó y una vez más reanudó su revisión exhaustiva de los reclutas, que se habían ofrecido como voluntarios. Y luego, finalmente, se acercó a ellos. Se detuvo ante Eren, a pesar de que el hermano de Mikasa no había levantado la mano. También se apresuró a señalar eso. No, gracias, señor. ¿No te interesa, Eren? Naruto parecía un poco divertido por el evidente desafío del chico. Señor, no señor. Geager negó con la cabeza enfáticamente. Estaré bien, señor. Es una pena. Naruto suspiró. Puedo decirlo al mirarte. Tienes las bobinas de chakra correctas. Muy bien, entonces. Hazlo a tu manera. Supongo que eso es todo para esta línea. La mano de Mikasa se levantó. Mikasa. Naruto y Eren finalmente tenían algo en común. Ambos pensaron que estaba loca. Estás loco. Eren mordió. ¿Viste lo que les hizo a los demás? Podrías morir. Mikasa ignoró a su hermano. Naruto-san, me gustaría tomar el entrenamiento. Se obligó a que su voz fuera nivelada, a pesar del pozo de miedo cada vez mayor en su estómago. El hombre al que había llegado a conocer como su salvador, y ahora su superior, la miró fijamente durante un largo momento, luego levantó la mano y apretó la muñeca de esa mano en un vicioso vicio. Uno por uno, los dedos de esa mano comenzaron a brillar, aparentemente latiendo con lenguas de fuego, llamas azules lamiendo las puntas de cada dedo. Mikasa se obligó a tragar. Naruto había sido bastante claro en sus instrucciones. Esto podría matar a los desprevenidos. Podría morir por esto, se dio cuenta. Voy a inundar tu sistema circulatorio con la mayor parte de mi chakra. Él explicó. Va a doler. Mucho. Esta es tu última oportunidad de echarte atrás ahora, mientras puedas. ¿Eh? ¿Por qué le estaba explicando esto a ella y no a los demás? ¿Él realmente se preocupaba por lo que le pasó a ella? El pensamiento la hizo sonrojarse. No tienes que hacer esto. Dijo una última vez. Sí, susurró ella en voz baja, lo hago. Porque quiero ser como tú. Añadió en silencio. Entonces aprieta los dientes.
Sin previo aviso, le hundió los dedos con garras en el estómago y retorció la piel allí, hundiendo la mano hasta una profundidad imposible. Duro. Oh Dios mío. La boca de Mikasa se cerró de golpe, su lengua retorciéndose contra el paladar como una ola de lava al rojo vivo que corría por sus venas. ¡Qué dolor! Se sentía como si cada centímetro de ella estuviera en llamas. ¿Cómo había sido capaz Mina de permanecer en silencio a través de esto? Más importante aún, ¿cómo lo haría ella? No quería mostrar ninguna debilidad. Pero dolió. Kami. Duele tanto. Perder a su madre no fue casi nada comparado con esto. Podía sentir la energía de la que Naruto había hablado surgiendo dentro de ella, creciendo dentro de ella, fortaleciéndola, inundándola de calidez. Trató de concentrarse en esa fuerza, esa calidez, desesperada por ignorar la agonía eterna tan decidida a destruir su cuerpo desde adentro y Dios, estaba a punto de morir. Naruto tiró de su brazo hacia atrás con un siseo de disgusto, dejándola caer hacia adelante, sin aliento. Mikasa no entendió. Todo su cuerpo estaba cubierto de sudor y su garganta estaba ronca, lo que confirmaba que efectivamente había estado gritando. No. Esto no tenía ningún sentido. ¿Qué había hecho ella mal? ¿Por qué estaba todavía con tanto dolor? Equipo, lo sé, respondió Naruto. Maldita sea, no puedo creer que haya obtenido tu chakra en lugar del mío, podríamos haberla matado. Míralo por el lado positivo. Si ella sobrevive esta noche, saldrá fortalecida. Más fuerte que cualquier shinobi que hayas podido crear. Ese no es el punto, Bacano. Estoy tratando de reiniciar mi carrera. No matar a niños inocentes. Dale 3 años, entonces no será una niña, para entonces será una buena pareja. Urusei. Mantén un control sobre tu chakra de ahora en adelante. Ay, lo que tú digas, sin darse cuenta de la discusión interna que rugía dentro del cráneo de la rubia, Mikasa se arañó sobre sus manos y rodillas. Gradualmente, la sensación comenzó a regresar a sus brazos y piernas, dejándola inundada en un mar de músculos rígidos y doloridos huesos magullados. ¿El chakra de Naruto realmente la había dañado tanto? No parecía posible, trata de no moverte tanto. Advirtió Naruto. Lo has pasado mal. Estoy bien. Ella insistió. Los ojos de Naruto se abrieron un poco, pero no cuestionó su decisión. Muy bien. Dijo brevemente. Duerme un poco cuando puedas. Te veré esta noche. Sin otra palabra, le dio la espalda y siguió adelante en la fila. De alguna manera, su silencio dolía más que nada. Lo vio pasar al siguiente voluntario y se preguntó por qué había sido ella la que había sufrido tanto bajo su chakra. Todo el tiempo ella reflexionó sobre ello. ¿Puedo intentarlo, señor? ¿Estás segura de eso, chica patata? Va a doler. Naruto se giró para mirar a Sasa por encima del hombro, un brillo casi depredador en sus ojos. Se había quedado en silencio desde que él impidió que Shadis la castigara, pero ahora que finalmente había terminado de saborear su bocadillo robado, parecía haber reunido su coraje. La única pregunta era, ¿duraría? Solo había una manera de averiguarlo. Cubriendo su mano con chakra, comenzó a avanzar, avanzando a un ritmo implacable destinado a asustar e intimidar. Tenía que estar seguro de que ella no era una cobarde antes de hacer algo. Lo soportaré. Sasa tragó saliva nerviosamente. Que así sea. Naruto dio un paso adelante y le metió la mano en el estómago. Y tal. Sasa aulló y rápidamente se cayó como, bueno, un saco de papas. Srista jadeó. ¿Es ella, da? Dijo Naruto arrastrando las palabras, empujándola con la punta de su bota. Ella estará bien. Solo le di una pequeña sacudida como precaución. Espera hasta el anochecer. Ella estará en pie y funcionando con el resto de ustedes. Veamos entonces, eso hace 4 de ustedes ahora. 3 chicas, y solo un chico. Cielos. Podía ver sus estrechos ojos azules recorriendo a los reclutas, la repentina falta de voluntarios después de las experiencias cercanas a la muerte de Mikasa. TCH. Todavía me quedan 2 lugares más y no queda nadie para llenarlos, ¿no hay nadie dispuesto a probar esto? Todos ustedes son un montón de cobardes. Lentamente, tentativamente, Srista levantó la mano. H.I. A su lado, Ymir arqueó una ceja. Oye, ¿hablas en serio? Srista no tuvo tiempo de responder a su camarada, porque Naruto estaba allí de repente, elevándose sobre ella, proyectando su cuerpo en la sombra. Unos ojos azules resplandecientes se clavaron en ella. Esta chica menuda y temblorosa parada debajo de él desafiando su incredulidad.
Su rostro era inexpresivo, sin dar ninguna pista sobre el orgullo que se hinchaba en su pecho. Ni siquiera se molestó en tocarla como había hecho con otros, en cambio, su mirada penetrante la recorrió como carbones encendidos antes de finalmente estrecharse sobre su estómago. Nada mal, admitió, dándole palmaditas en la cabeza. Tienes algunas bobinas bonitas. Esto no debería doler demasiado. Empujó un solo dedo en su estómago. Srista sintió una ligera punzada y luego se acabó. Así como así, el último shinobi se alejó de ella, solo que ahora podía ver el orgullo en sus ojos. Regresa al cuartel, cadete. Resopló bruscamente. Tengo grandes esperanzas puestas en ti. Naruto pasó junto a ellos sin decir una palabra más. ¿Hablas en serio ahora? Ymir estaba silbando a Srista cuando los dejó atrás. Eso podría haberte matado. Me siento bien. Como el infierno que lo haces. Parece que el alto siente algo por el bajo. Kurama se rió. Esto debería ser interesante. En efecto, Naruto no mencionó el extraño olor proveniente de Ymir. Era la misma razón por la que no se había molestado en inspeccionarla en busca de bobinas de chakra. Tuvo la sucinta sensación de que ella no tenía ninguno. Pero dejando eso de lado, ya estaba casi completamente fuera de los posibles reclutas. Ese muchacho Anin podría ser prometedor, pero parecía débil. Decisiones, ¿y usted es? Preguntó, deteniéndose justo antes de los últimos miembros de los reclutas en la fila. Inexplicablemente, se sintió atraído por uno en particular. Ojos fríos lo miraron bajo el cabello rubio ligeramente peinado, reflejando lo que la mayoría podría haber confundido con aburrimiento. Parecía tener aproximadamente la misma edad que Mikasa y los demás, pero sus ojos sugerían que, de hecho, era mucho mayor. Interesante. Probablemente ya estaba en su adolescencia. ¿Qué podría motivarla a convertirse en soldado ahora? Y luego estaba ese leve olor que persistía a su alrededor, como el de Ymir, su nombre. Repitió con firmeza. Annie Leonard. Respondió finalmente. No hay mucho entusiasmo allí. Señaló Naruto. ¿Cómo vas a enfrentar a los titanes de esa manera? Yo podría preguntarte lo mismo. Sus palabras eran suaves, casi carentes de emoción, pero incluso un tonto podría haber sentido el desafío en ellas. Todo lo que has hecho hasta ahora es mostrarnos algunos trucos de salón baratos y pincharnos o golpearnos a todos en el estómago. Hubo un silencio, colgando sobre sus cabezas como una guillotina, lista para caer. Insolente pedazo de... La cara de Shadis parecía que estaba a punto de estallar de ira, pero sorprendentemente, Naruto no le espetó a Annie. Pero lo que hizo a continuación sorprendió a todos. En lugar de explotar en ira como esperaban, el rubio simplemente frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, poniendo su mano en la nuca de Annie para estabilizarla. Sosténla en su lugar. Oh mierda. Konie Shiseo. Ella está muerta. Pero Annie no estaba muerta, porque la rubia no la tocó después del hecho. Naruto inhaló lentamente, bebiendo profundamente su aroma, inhalando y luego exhalando. Una vez, 2 veces. Hizo esto 3 veces, para gran consternación de Annie. Entonces sus ojos se estrecharon repentinamente hacia ella, los orbes de zafiro se volvieron más parecidos al hielo invernal que a los brillantes cielos de la tarde por los que eran tan conocidos. ¿Trucos baratos, eh? Sus palabras eran mortalmente suaves ahora, destinadas solo para él y la chica cuya cabeza estaba agarrando en su mano. Eso es una gran charla, viniendo de un cambiaformas titán. Para su crédito, Annie ocultó bien su reacción. Su cuerpo se puso rígido solo un poco. Pero al final, fueron sus ojos los que la delataron. Esos orbes azul cristalinos sobresalían tanto que estaba casi segura de que se le iban a caer de la cabeza. Él sabía. Ella no sabía cómo, pero de alguna manera, él sabía que podía transformarse en un titán. Tú, relájate, la tranquilizó Naruto, colocando su mano libre sobre el hombro de Annie, inmovilizándola en su lugar. No es que planee decírselo a nadie. Además, no has hecho nada malo. Todavía. Por otra parte, reflexionó, apretando cada vez más su cuero cabelludo, si planeas comenzar algo, siempre podría simplemente aplastar tu linda cabecita aquí, ahora mismo. Nadie cuestionaría mis acciones. Diablos, en todo caso, me ahorraría un mundo de preocupaciones sobre tus motivos, planes, lo que sea que parezcas estar tramando. ¿Hago eso? Me pregunto. ¿Matarte ahora y ahorrarme la molestia, o tomarte bajo mi ala y ver cómo resultas? Mikasa no pudo evitar preguntarse. ¿De qué estaban hablando los dos?
Fuera lo que fuera, las palabras de Naruto parecían haber afectado a su compañero rubio. Ella era un desastre absoluto. Annie no se atrevía a pensar ni a hacer focus. Apenas podía respirar. Su mente estaba acelerada, luchando por pensar, clamando por una conclusión. La plantilla estaba lista. Él sabía. Ella no sabía cómo, pero de alguna manera, este tipo lo sabía. ¿Y qué era eso de que él era un Titan Shifter? ¿Estaba fanfarroneando? Tal vez. Pero eso no importaba, no ahora. No podía decidir si cambiar a su forma de titán y huir o simplemente quedarse quieta y hacerse la tonta con la esperanza de salir de esta situación. No. Era demasiado arriesgado. Este personaje de Naruto era demasiado astuto. Si intentaba mentir para salir de esto, probablemente perdería la vida. Incluso ahora, era muy consciente de esos dedos clavándose en su cráneo. Si intentaba algo, le aplastaría la cabeza sin pensarlo dos veces. De hecho, probablemente podría matarla por capricho. Que él no lo hubiera hecho todavía, que ella todavía tomara aliento, era por razones desconocidas. Solo, ¿qué quería él de ella? Más importante aún, ¿cuánto sabía? Él sabía sobre, oye, Shadis-san. Naruto habló de repente, causando que Annie se estremeciera, sacudiendo su línea de pensamiento. Tomaré prestado este por un tiempo. Mantén a los reclutas aquí hasta que regrese. Antes de que el estudiante o incluso el instructor pudieran protestar, el shinobi quitó la mano del hombro de Annie e hizo algo con los dedos. No vio muy bien lo que estaba haciendo, pero fuera lo que fuera hizo que el suelo se tambaleara bajo sus pies. Todo comenzó a volverse borroso, dejando que sus ojos se movieran frenéticamente de un lado a otro en su cabeza, luego, negrura. Annie se despertó y se encontró atada y amordazada. La cálida luz del sol se filtraba sobre su rostro, un único rayo de luz se clavaba en su ojo izquierdo. Con un sobresalto, recordó lo que había sucedido. Ese bastardo rubio. Se incorporó con un sobresalto, jadeando contra el trapo que tenía en la boca, haciendo una mueca cuando el hierro frío le mordió la muñeca. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía los brazos encadenados a la espalda. Maldita sea. No podía cambiar si no podía infligirse algún tipo de herida a sí misma para empezar. Naruto debe haber sabido esto y planeado en consecuencia. Hablando de eso, ¿dónde diablos estaba él? Bueno, eso fue rápido. Un escalofrío frío recorrió la espalda de la rubia. Justo ahora, podría haber jurado que sintió una intención asesina. Estoy sorprendido. Naruto llamó una vez más, su voz resonando en algún lugar fuera de la vista. Solo estuviste fuera durante unos 15 minutos, Annie. Los cambiaformas de titán realmente dan miedo. Annie murmuró una maldición a través de la mordaza. Se paró con piernas de madera, sin cuidar lo suficiente de sí misma o de su cuerpo, y solo echó un vistazo superficial a su entorno. Lo que vio hizo que su corazón se hundiera en su estómago. Los árboles se extendían a su alrededor por millas y millas, bloqueando el sol de la tarde, presentando un medio de escape fácil. Escapar. Ja. Incluso si hubiera sabido cómo utilizar el 3D maneuvergear, y no lo sabía, no habría sabido qué camino tomar. Y si intentaba huir tal como estaba, probablemente la atraparían antes de que pudiera salir del bosque. ¿Ya te has calmado? Annie se dio la vuelta, jadeando cuando Naruto emergió de la corteza de un árbol cercano. Simplemente salió de él como si siempre hubiera estado allí, la madera ondeando antes de su paso. ¿Qué diablos era él? En el tiempo que tardó en preguntarse en voz alta, él ya estaba de pie frente a ella. Bienvenido al bosque de los árboles gigantes. El rubio respondió a modo de saludo, indicando su entorno con un amplio movimiento de su brazo. Tengo mis sellos Iraisin pegados por todo este bosque y como nunca se desvanecen, se ha convertido en mi propio lugar de muerte personal. ¿Tierra de muerte? Oh, no. Ay, no. Él la había traído aquí para ser masacrada, entonces. Por eso estaba atada. Así que ella no podía escapar. Una vez más, la abrumadora sensación de miedo se abatió sobre Annie, inmovilizándola donde estaba. La más leve de las sonrisas arrancó de sus labios. ¿Podría él sentir su miedo? Lo que me recuerda, yo no iría allí si fuera tú. Señaló hacia el suelo del bosque y una pequeña llama se encendió en la punta de su dedo. Su luz revela una masa de formas, retorciéndose justo debajo de sus pies. A su pesar, Annie palideció. Aquí, a la luz de la vela de Naruto, podía ver formas. Formas grotescas y monstruosas, tratando de trepar y comérselas. Titanes. Tenía que haber cientos de ellos.
A pesar de saber que estaban a salvo aquí arriba, por el momento, se estremeció al verlos. Por alguna razón, soy una hierba gatera para estos muchachos, explicó Naruto. Siempre están tratando de devorarme. Tal vez tenga algo que ver con mi chakra. Annie se negó a dignificar eso con una respuesta. Trato silencioso, ¿eh? Él se rió de su desafío. Bien entonces. Solo siéntate ahí. Hablaré yo. Me recuerdas a mí mismo cuando era más joven. Naruto continuó, confiando en ella con una mirada. En ese entonces yo también estaba solo. Aunque no era exactamente tan frío como tú. Él silbó ante su mirada. Oh no, qué miedo. No hay necesidad de hacer esa cara. Solo quiero hablar, eso es todo. Él palmeó la rama a su lado, indicando que quería que ella se sentara. A regañadientes, Annie obedeció. Pero eso no significaba que a ella le tenía que gustar. Obstinadamente, se sentó lo más lejos posible de él, negándose a mirar a su captor a los ojos. Si esperaba obtener información para ella, tenía otra cosa por venir. Te sentirías mejor si te dejo transformarte, ofreció su compañera rubia. Si te hiciera pelear conmigo, entonces pensarías en usar tus poderes para el bien de la humanidad. La cabeza de Annie se giró hacia la de Naruto como una marioneta cortada de sus hilos. ¿Qué diablos estaba diciendo? ¿Usar sus poderes por el bien de la humanidad? ¿Cuándo tenía una misión que completar? Bien. Él la empujó verbalmente. ¿Eso es un sí o un no? Su única respuesta fue un gruñido. ¿Realmente esperaba que ella respondiera con esta mordaz apuesta? Si te quito eso, ¿intentarás escapar? Ella sacudió la cabeza lentamente. Por supuesto que intentaría escapar. Pero no todavía, aquí. Extendió la mano alrededor de su cabeza y desató el trapo. No me hagas cortarte los brazos mientras estoy en eso. Bastardo inteligente. No se atreve a transformarse sin sus brazos. La tendría atrapada en un instante. Reprimiendo una réplica mordaz, la rubia se resolvió en silencio a esperar su mejor oportunidad. Ahora que él la había desmarcado, tenía la oportunidad de entrometerse en él para obtener información. Esa información podría ayudarla en su misión. Y qué mejor manera de sondearlo en busca de información que atacar su área más débil. La única cosa que ella, como compañera de la palanca de cambios, sabía que él odiaba más que cualquier otra cosa. Tú también eres un cambiaformas. Ella dijo. Como yo. Por supuesto. Naruto inclinó la cabeza en continuación. Puede que odie cambiar, pero creo que ayuda a mi autocontrol si tengo un objetivo claro en mente. Por ejemplo, mi objetivo de hoy sería evitar que desperdicies tu vida infructuosamente, porque eso es exactamente lo que harás si te dejo ir allí ahora mismo. Annie odiaba admitirlo, pero él tenía razón en eso. Incluso si se escapaba de aquí a toda velocidad, eventualmente se cansaría, y una vez que lo hiciera, estarían sobre ella casi de inmediato, pero no estaba dispuesta a admitirlo ante él. Eres tan amable. El veneno en su voz podría haber quitado el óxido al acero. ¿Es eso lo que crees que soy? Annie parpadeó y él se fue. Entonces algo, o alguien, la agarró por la cara y tiró su cuerpo de costado contra la rama. Las estrellas centellearon ante su visión cuando alguien la sujetó de la rama y la colgó, dejándola suspendida sobre la oscuridad. No soy amable. Naruto siseó en su oído, su voz más negra que cualquier pozo, más sombría incluso que la escena debajo de ellos. Ni siquiera soy tan amable. He visto cosas que no puedes imaginar. He hecho cosas que harían que tu sangre se cuajara en tus venas. Mi recuento de cuerpos es más alto que las paredes mismas. ¿Qué es un cuerpo más? En esa conciencia, ¿eh? La razón por la que te estoy dando un poco de holgura aquí, la única razón, es porque sé lo que se siente estar solo, hacer algo que preferirías no hacer. Me arrepiento de esa decisión, chica. Podría dejarte ahora mismo y no perder el sueño por eso. De hecho, abruptamente, soltó su cabeza. Annie apenas tuvo tiempo de parpadear antes de caer hacia el primer piso, hacia los titanes que la esperaban. A pesar de saber que podía transformarse, su mente estaba inexplicablemente congelada, lleno de miedo al ver esas fauces abiertas llenas de fila tras fila de dientes babeantes. Otto. Naruto se agachó y con calma la agarró por la nuca justo antes de que pudiera caer al alcance de los brazos. No puedo permitir que te mueras por mí todavía. Exhalando un largo suspiro de sufrimiento, la arrastró de nuevo a la rama y la arrojó sobre su hombro. Annie aterrizó con un gruñido de dolor, su trasero rebotó en la rama, su pecho se contrajo en un suave jadeo cuando se dio cuenta de que todavía estaba viva. Tú,
bastardo insufrible. Ella sollozó. ¿Y si no me hubieras atrapado a tiempo? Naruto se rió de ella. Entonces me habría transformado y vendría a rescatarte. Pero, ¿sabes? Creo que me has tomado cariño. Dijo arrastrando las palabras en voz alta, su siempre presente sonrisa ampliándose marginalmente cuando ella miró en su dirección. Eso lo resuelve. Lo he decidido. Annie Leonard. Serás mi discípula. Con una sonrisa que parecía más diabólica que cualquier cosa que hubiera visto en su vida, Naruto se inclinó hacia ella. Su mano acarició su cabello, sorprendiendo en sus afectos. Esta era su oportunidad de escapar. Su guardia estaba baja, si ella se transformaba ahora y lo atacaba, si corría a toda velocidad, podría tener una oportunidad de salir de aquí con vida. Esperar. Probablemente estaba esperando eso. Ella había sido testigo de su velocidad de primera mano. Sería una tonta ir en contra de tal poder sin prepararse en consecuencia. No, ella esperaría su oportunidad para atacarlo. Golpear a este bastardo insoportablemente cruel e increíblemente guapo, Ark. Tengo que dejar de pensar así. Si las miradas mataran, Naruto pareció considerarla por un momento. Otra vez con esa mirada aterradora. Solo por eso, creo que te mostraré algo especial. Hizo un movimiento con la mano izquierda y un clon se materializó detrás de Annie en una columna de humo. En un instante la atrapó, agarrándola de los brazos y las muñecas antes de que pudiera pensar en escapar. Quédate quieto. Suspiró, agarrando su otro hombro. Esto solo tomará un minuto. Se vio obligada a mirar, impotente, mientras Naruto convocaba a más clones y los enviaba a la masa de titanes retorciéndose a kilómetros bajo sus pies. Cada doppelganger agarraba una enorme esfera de viento arremolinado en su mano, el diseño recordaba casi vagamente a un shuriken gigante. Antes de que Annie pudiera preguntarse por su propósito o intención, una enorme explosión llegó a sus oídos. Las partes del cuerpo volaron en todas direcciones cuando el Rasen Shuriken detonó. Los mató a todos, a cientos de ellos, en solo un instante. Aquí vamos. Naruto se quedó mirando el cráter humeante que había dejado atrás, complacido por su obra. Me encanta cuando un plan sale bien. Ahora tendré la oportunidad de mostrártelo en relativa paz. Incluso mientras decía esto, el clon apretó su agarre sobre sus hombros, justo antes de que el original se lanzara de la rama. El clon saltó tras él, arrastrando a Annie con él. Casi inmediatamente después, estaban cayendo, los tres cayeron en picado en la oscuridad hacia el suelo del bosque a un ritmo vertiginoso, dejando los ojos de Annie llorosos mientras avanzaban a través de la oscuridad. Sabía lo que él le iba a mostrar, o al menos tenía una idea de lo que podría ser, y la aterrorizaba. ¡Aquí estamos! El shinobi aplaudió 2 veces cuando descendieron sobre el suelo del bosque, encendiendo una pequeña luz sobre sus cabezas. Otro de sus jutsu sin duda. Mira de cerca ahora, advirtió Naruto, llevándose una mano a la boca. Solo verás esto por un segundo. Con eso, mordió. Duro. ¿Qué? La tierra estalló cuando un relámpago descendió de los cielos, atravesando los árboles para golpearlo, atravesando el bosque, haciendo que su visión se volviera loca. El vapor estalló entre los dos, amenazando con quemarla de pies a cabeza. Cuando algo salió de esa nube de humo humeante, sintió que sus pulmones se hundieron en la boca del estómago y literalmente no pudo recuperar el aliento. Naruto miró hacia abajo y le sonrió, exponiendo fila tras fila de dientes mortales en esta nueva forma masiva. Annie empezó a temblar al verlo. Este titán, apenas podría llamarse así. Pero eso, no es posible. Horas después, Mikasa levantó la vista bruscamente cuando un remolino de hojas anunció el regreso de Naruto y Annie. Su llegada sin previo aviso casi hizo que se cayera de los cables que la mantenían suspendida. Era una parte crucial de su entrenamiento con el equipo de maniobra y estaba decidida a dominarlo. Otros perdieron la concentración ante la llegada inesperada de la rubia, cayendo de bruces en la tierra inflexible a sus pies. Mikasa sola logró preservar el equilibrio de su cuerpo. Apenas, Annie parecía visiblemente conmocionada, como si su mente hubiera pasado por una licuadora y viceversa. Estaba temblando, con los ojos ligeramente abiertos, sus rodillas casi chocando juntas. Mikasa no tenía forma de saber que solo esta rubia había sido testigo de la forma de titán de Naruto. Ella ni siquiera sabía que su salvador tenía tal forma. Annie lo hizo. Ella había pensado que estaba lista para eso, pero la mera vista de eso, esa cosa la había dejado absolutamente aterrorizada.
No es que alguna vez lo admitiría, pero saber que algo tan grande podía moverse tan rápido y golpear con tanto poder, le dio un nivel de realismo aterrador a su misión. Si alguna vez intentaba cumplir su tarea, Naruto sin duda se interpondría en su camino. Y él la mataría. Ahora lo sabía. Si alguna vez intentara enfrentarse a él en su forma de titán, tendría que estar bien preparada. Porque si no lo era, moriría, como habían muerto todos esos titanes. ¿Te asusté? Naruto decía mientras se acercaban al oído, lo que provocó que Mikasa ladeara la cabeza. Mencionaste que podrías cambiar a otra cosa. Su compañera rubia se quejó de vuelta. Cuando Naruto se sacudió hacia atrás y se rió, nadie esperaba que lo hiciera. Fue un sonido profundo y ronco que atrajo la atención de todos y los dejó temblando simultáneamente. A pesar de eso, la rubia nunca se había sentido mejor. Ahora era un buen momento para sacar a ese elefante de la habitación, y también ayudaría a mantener a Annie a raya, al menos por el momento. Deberíamos. ¿Por qué estoy tan contenta de que hayas preguntado, Annie? Una sonrisa lenta y siniestra se extendió por el rostro bigotudo de su compañera rubia. Permíteme mostrarte. De repente y sin previo aviso, Naruto saltó largo y alto. Su repentina sacudida lo lanzó por los aires, dejándolo colgando sobre su cabeza. Por lo que pareció una eternidad, simplemente se quedó flotando sobre sus cabezas. Luego, con un rugido que podría avergonzar al colosal titán, hundió profundamente ambos incisivos en su mano derecha. Esta vez, no se molestó en contenerse. El chakra de Kurama lo atravesó como un maremoto, arremolinándose a su alrededor en una esfera opaca de zafiro y escarlata. Su cuerpo estaba cambiando, transformándose, incluso cuando la gravedad comenzó a imponerse. Cuando sus patas tocaron el suelo, su cuerpo ya no era el de un simple hombre, sino el de un magnífico zorro dorado. Se elevó sobre ellos con un gruñido, sus pies agarrando el borde exterior del patio, 9 colas azotando el aire como una serie de látigos. Alguien gritó, pero un áspero siseo de Naruto, del monstruo en el que se había convertido, lo silenció rápidamente. Ahí tienes. El zorro les gruñó. ¿Esa respuesta es suficiente para ti, cadete? Aturdida, Annie asintió. Ella no había estado esperando esto. Todo había sucedido tan rápidamente. Naruto se había transformado en Kitsune en un abrir y cerrar de ojos. Mikasa lo miró boquiabierta, se dio cuenta de cuánto más grande era la bestia en comparación con la criatura feroz que había visto hace 3 años hasta el día de hoy. Sintió una serpiente de pavor enroscarse en su estómago. Mirarlo era casi demasiado para soportar. La maldita cosa era más grande que una montaña. ¿Se había estado conteniendo todos esos años atrás? Seguramente, debe haberlo hecho, porque no había explicación para la inmensa discrepancia en su tamaño desde entonces hasta ahora. Ahí tienes. El estruendo profundo de Naruto se desvaneció en medio de la oración. Su gran forma de zorro se disuelve en el cielo de la tarde en una columna de luz. Creo que ya son suficientes demostraciones por un día. Ahora, despedidos. Regresen a sus actividades. Bien. Naruto la vio irse y peleó consigo mismo, luchando contra una sonrisa. Estaba arriesgándose con Annie. No solo con su vida, sino con la de la humanidad. Él sabía esto. El sentido común exigía que la erradicara aquí y ahora, antes de que se convirtiera en una amenaza y, sin embargo, simplemente no se atrevía a hacerlo. Había estado fanfarroneando cuando dijo que la dejaría. Matar a una inocente, una niña de 16 años, incluso si eso significaba proteger a la humanidad, simplemente no lo tenía en él. No era un asesino a sangre fría. Ya no. Estás pensando demasiado en las cosas. Kurama intervino. Vamos a esperar 3 años y ver qué pasa. ¿Crees que puedo conseguir que se una a nuestro lado? Sería una gran aliada. Kit, si estamos hablando de ti aquí, probablemente podrías hacer que escale la pared con sus propias manos. Gracias por el voto de confianza, ningún problema. Replicó el Kitsune. Después de todo, en 3 años, estas chicas serán un juego justo para nosotros. Oh. ¿Por qué me golpeaste? Por ser un tonto. Dice el mismo tonto. Los labios de Naruto se curvaron en una leve sonrisa ante eso. Kurama tenía un punto allí. Él no era Dios. O el diablo. O incluso un monstruo. No le correspondía a él decidir estas cosas. No le correspondía a él determinar el destino de estos cadetes, lo que dijeron, lo que hicieron, qué caminos tomarían una vez que dejaran el ejército, todo era decisión suya. Solo podía esperar prepararlos lo mejor que pudiera, pase lo que pase.
Sí, así es, pensó para sí mismo. Después de todo, solo soy humano. N/A. Mira. Naruto está aquí. ¿Cómo exactamente, MMM? Bueno, ahora por fin lo sabes. La pareja obviamente está en el aire en este momento. Tal vez Naruto mi casa en el fut. N/A. Mira. Naruto está aquí. ¿Cómo exactamente, MMM? Bueno, ahora por fin lo sabes. La pareja obviamente está en el aire en este momento. Tal vez Naruto mi casa en el futuro, porque por mi vida, ella es la única heroína en Shingeki no Kyojin además de Sasa que realmente me gusta. O tal vez Anie. Me gusta la pareja y Mix historia tal como está, así que me temo que los dejaré a los dos solos en ese sentido. Naruto y Anie ya tienen algo de fricción. Él sabe que ella es un titán. ¿Cómo cambiará esto los eventos del futuro? Y en cuanto a por qué Naruto no olió a Reinero Bertolt, bueno, digamos que su nariz es más sensible cuando se trata de mujeres. Pero aún, ¿quién vivirá y quién morirá? Decisiones. De todos modos, este mundo será un poco diferente con Naruto alrededor, solo piense en todo el bien que podría hacer con sus habilidades, obtenidas de la Cuarta Guerra Shinobi, sin mencionar la desafortunada eternidad que adquirió de ella. Y con ese pequeño detalle, me despido de ustedes, queridos lectores. Podemos ver su entrenamiento y un salto temporal más de 3 años, el próximo capítulo, y los eventos de Trust tienen lugar con una alteración sorprendente. Espéralo, ya sabes. Así que, en las palabras inmortales de Atlas, revisión, sería tan amable. Y por supuesto, disfruta de la vista previa. Avance, esto fue todo, entonces. Ella iba a morir. Podía oler el cálido y fétido aliento del titán, sentirlo en su rostro, pululando a su alrededor mientras caía. Su mano buscó agarrarse a las resbaladizas paredes de su garganta, pero fue en vano. Ella estaba cayendo, desplomándose por su garganta hacia su perdición. Impotente para hacer otra cosa que deslizarse por su garganta, fue entonces cuando Mina Carolina supo que su final estaba cerca. Nadie podría salvarla a saber. Simplemente no había manera posible. Mina acababa de empezar a cerrar los ojos, a prepararse para el final, cuando lo escuchó. Un rugido familiar picando en sus oídos. Gradualmente se disolvió de sinsentido a sonido a un nombre. Alguien gritándole desesperadamente y jurando una racha azul, escupiendo maldición tras maldición tras maldición. Y sobre esas maldiciones, escuchó una sola palabra que se repetía una y otra vez, maldito descarado de Quathles, su aspirante a asesino también debe haberlo oído. Porque el titán parpadeó una vez. Su enorme cabeza giró una fracción de pulgada, prolongando su vida por solo una fracción de segundo. Eso, fue todo lo que tomó. Un borrón dorado y blanco cruzó la visión de Mina, interponiéndose firmemente entre ella y las fauces abiertas del titán, lanzándose hacia ese abismo negro para sacarla del borde del olvido. Una mano se cerró alrededor de su muñeca, apretando con fuerza suficiente para fracturar el hueso. Mina se encontró mirando un rostro familiar con bigotes y ojos azules ardientes, las palabras se secaron en su garganta, cuando reconoció esa mata de cabello rubio y el inconfundible aroma a pan caliente. Esto era Hora. Su mano salió disparada como una polea incluso cuando los dientes de titán se cerraron alrededor de ellos. La sangre brotó en el aire. Pero no era la sangre de Mina. Era Su salvador se mantuvo firme y fuerte, con una mano manteniendo abierta la boca del Kyojin incluso cuando un pie calzado con una boca detuvo su mandíbula inferior para que no se moviera más. Por más que lo intentó, el gigante no pudo cerrar la boca. Su lengua se retorcía sin esfuerzo, mientras el hombre le mantenía la boca abierta. Un brazo fuerte se dobló alrededor de la cintura de Mina y la sacó de la oscuridad, arrastrándola a un lugar seguro. Ella solo pudo jadear cuando la arrojaron fuera de la boca de la bestia al aire libre. Su espalda dio la bienvenida a la pared exterior con un ruido sordo. Mira, comenzó lentamente, es por eso que odio a los titanes. Son feos. Estúpidos. Crueles. Brutales. Pero dejando eso de lado, su palma restante se alzó en una ofrenda silenciosa, los dedos apretados en una garra. Rasengan en la mano. El titán comenzó a reaccionar ante esta amenaza repentina e inmediata, llevándose una pata gigante a la boca. Demasiado poco y demasiado tarde. Naruto golpeó hacia arriba con todas sus fuerzas, destruyendo la cabeza y el cuello del titán en un solo golpe. Ustedes pendientes tocaron a mis preciosos discípulos. R&R. Igual de anterior capítulo 2 de 20 siguiente revisar resaltar. Compartir. Correo electrónico.
Facebook Gorgeo Historia. Seguir favorito.